La incertidumbre no es el enemigo, es el maestro que revela nuestra fortaleza. Este libro es un viaje hacia la comprensión de cómo enfrentar lo desconocido con valentía y claridad. En un mundo donde lo inesperado parece ser la norma, esta obra de autor desconocido ofrece un enfoque transformador y práctico para navegar en tiempos de incertidumbre. Con historias reales y estrategias probadas, descubrirás cómo convertir los desafíos en oportunidades y la fragilidad en resiliencia. Aquí no encontrarás soluciones mágicas, sino herramientas poderosas para entender y controlar aquello que realmente importa: tus decisiones, tu mentalidad y tu capacidad para adaptarte. Este libro es para quienes buscan no solo sobrevivir, sino prosperar en medio del caos. Inquebrantable. Cómo transformar la incertidumbre en fortaleza. Autor desconocido. La paz en tiempos de incertidumbre. Hay un momento en la vida de todos en el que la incertidumbre parece apoderarse de cada rincón. Nos despierta a medianoche, nos susurra temores disfrazados de dudas, y nos hace sentir tan frágiles como una hoja al viento. Pero, ¿qué sucedería si, en lugar de luchar contra esta incertidumbre, pudiéramos encontrar paz en medio de ella? ¿Es posible ser imparable cuando todo parece estar en movimiento? Recuerdo que hace muchos años, enfrenté uno de los periodos más inciertos de mi vida. Fue una época en la que el futuro se sentía como un enemigo invisible, una sombra alargada que insistía en seguirme a todas partes. Me encontraba sentado frente al escritorio de mi oficina, viendo la luz del día transformarse en una penumbra que no solo cubría el exterior, sino también mi ánimo. ¿Por qué no puedo encontrar paz?, me preguntaba. La paz era, para mí, un ideal, una sensación reservada para los que no enfrentaban desafíos o tormentas. Pero, ¿era eso cierto? ¿Acaso no somos capaces de encontrar serenidad en medio del caos? La paz como un estado interior. La respuesta vino de un pensamiento simple, casi como un susurro en medio del ruido. La paz no es la ausencia de problemas, es una fuerza interior que sostiene cuando el mundo se tambalea. Este descubrimiento, aunque sencillo, cambió mi vida. La paz dejó de ser un destino y se convirtió en un estado que podía cultivar. Entendí que en la vida, ser imparable no es ser invulnerable, sino ser consciente de que hay una fortaleza interna a la que siempre podemos volver. Así como las montañas permanecen firmes mientras los vientos las golpean, nosotros también tenemos una base sólida que puede resistir. Pero entonces, surge la pregunta, ¿cómo encontrar esa base cuando la tormenta parece arrastrarlo todo? Construyendo la fortaleza interior. Para algunos, la paz es una oración, para otros, una meditación, un momento de silencio en la naturaleza o un abrazo cálido que devuelve las piezas al lugar. Para mí, era la práctica constante de recordar lo que realmente importa, como la forma en que un río, aunque se encuentre con obstáculos, sigue su curso hacia el mar. Aprendí que en momentos de duda, debía volver a lo esencial, a esa verdad personal que me anclaba cuando sentía que me tambaleaba. Hay una metáfora que me ha acompañado desde entonces: la paz es como un faro en medio de una tormenta. El faro no puede detener los vientos ni calmar las olas, pero brilla, guía, muestra el camino hacia un lugar seguro. ¿Y tú, dónde encuentras tu faro? Preguntas para la reflexión. Cuando el caos golpea, cuando la tormenta parece interminable, pregúntate, ¿dónde está mi centro? ¿Qué me trae paz? Cada uno de nosotros tiene su propia respuesta. Para algunos, es la familia, para otros, la fe, una pasión o incluso un recuerdo poderoso. Preguntarse, en momentos de confusión, ¿qué me ancla?, es la clave. Para mí, fue la idea de que todo, en su momento, se transforma. Tal como las estaciones pasan, la incertidumbre también tiene su fin, y después de la tormenta, siempre llega la calma. Me repetía a mí mismo esta verdad y, aunque sonaba simple, encontrar paz en lo inevitable fue mi mayor acto de rebeldía contra el miedo. Vivir con propósito en medio de la inquietud. La paz también proviene de saber que, pase lo que pase, estamos siguiendo un propósito que nos impulsa más allá de los temores. Imagínate un árbol en otoño, despojándose de sus hojas sin resistir el cambio. Entiende que perder las hojas no es perderse a sí mismo. Cada hoja caída es una promesa de renovación, de un ciclo que se repite porque así es la vida.
Entonces, ¿qué nos enseña esta historia sobre nosotros mismos? Nos enseña que ser imparables significa abrazar el cambio, aceptarlo y dejar que nos fortalezca. Hoy puede ser el día en que te enfrentes a una tormenta, pero recuerda, si estás aquí, es porque has atravesado otras antes. Cuando el invierno llega, comprendiendo la ciclicidad financiera. Hay algo que aprendí muy joven, en una conversación con un mentor, mientras caminábamos bajo el frío de un invierno inusual. Me decía, así como las estaciones, las economías también tienen ciclos. Habrá momentos de prosperidad y otros de aparente desolación, pero todo pasa. Todo encuentra su equilibrio en el tiempo. Esa idea simple y poética me quedó grabada, y cada vez que en la vida se presentaban momentos de incertidumbre, volvía a ella. Sin embargo, cuando llegó mi primer invierno financiero, cuando parecía que el mundo se congelaba a mi alrededor, me di cuenta de que, por más que uno entienda los ciclos, vivirlos es otra cosa. La primera vez que el invierno llega de verdad, se siente como si el frío fuera eterno. La inquietud del invierno financiero. Imagínate por un momento, estás en una etapa de éxito, cada inversión que haces parece florecer, y todo parece girar a tu favor. Es como una larga primavera, una etapa en la que todo crecimiento es posible. Y entonces, de pronto, como una noche de invierno que llega temprano, el mercado cambia. Lo que antes daba seguridad comienza a tambalearse, los proyectos se frenan, las oportunidades se enfrían y la incertidumbre invade cada decisión. Recuerdo un año en particular, en el que los titulares anunciaban una y otra vez que las economías estaban en caída, que los mercados financieros se desplomaban y que no había certezas de cuándo volverían a recuperarse. Había trabajado mucho para llegar hasta donde estaba, y no quería ver mis logros desmoronarse. En medio de esa tormenta, me hice una pregunta que resonaba en mi interior: ¿qué hago ahora? ¿Es el momento de resistir o de adaptarme al cambio? El poder de aceptar el ciclo. Fue en ese momento que volví a pensar en aquella conversación, en esa metáfora de las estaciones. Cuando el invierno llega, pensé, no luchamos contra él, sino que nos preparamos para resistirlo y adaptarnos. Fue entonces cuando comencé a investigar, a aprender que el invierno financiero no es un enemigo, sino una fase natural. Las caídas de los mercados, las recesiones y las crisis son partes inevitables del ciclo, partes que nos ofrecen oportunidades de aprendizaje y renovación. Pregúntate, ¿qué tanto te resistes al invierno? Todos, en algún momento, nos enfrentamos a la tentación de luchar contra lo inevitable, de pensar que podemos controlar todo a nuestro alrededor. Pero, ¿y si en lugar de eso, decidiéramos ver el invierno como una pausa necesaria, como un momento para fortalecer nuestras raíces y prepararnos para la próxima primavera? Prepararse para el invierno. A medida que pasaban los meses y aprendía más sobre el ciclo de los mercados, descubrí que los grandes inversionistas veían el invierno de una forma diferente. No como una tragedia, sino como una oportunidad. Era el momento para invertir de manera prudente, para buscar oportunidades que en otros momentos no serían posibles. Descubrí que durante el invierno, aquellos que estaban preparados no solo sobrevivían, sino que fortalecían sus bases. Entonces, ¿cómo puedes prepararte tú para el invierno financiero? La respuesta no es complicada, pero requiere disciplina, diversificar, construir un fondo de emergencia, y no poner todos tus recursos en un solo lugar. Recuerda, cuando el invierno llega, aquellos que tienen sus recursos bien distribuidos son como los árboles perennes que sobreviven a la tormenta. La sabiduría de los ciclos. Un invierno en la economía también nos enseña sobre la paciencia y la visión a largo plazo. He visto cómo muchos han perdido más de lo necesario porque cedieron al pánico. Pero si algo he aprendido es que lo peor que podemos hacer en invierno es tratar de salir corriendo. Es en ese momento cuando debemos recordar que el frío no dura para siempre y que detrás de cada crisis hay una oportunidad esperando a ser aprovechada. Hace años, durante otra recesión, me encontré en una situación donde todo parecía indicar que lo mejor era detenerme. La sensación de pausa se mezclaba con el temor, pero decidí mantenerme en calma, concentrarme en lo esencial y seguir un plan basado en la sabiduría de los ciclos. A largo plazo, aquella decisión resultó ser la más acertada. Aprendí que el invierno nos enseña a valorar los recursos, a priorizar y a tomar decisiones no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Entre mitos y realidades, descubriendo las comisiones ocultas. Cuando era joven e inexperto, me embarqué en mis primeros intentos de inversión. Con el tiempo,
Aprendí a interpretar la volatilidad del mercado y me preparé para los vaivenes. Pero había una realidad menos obvia que aún desconocía, una verdad disfrazada que podría haber pasado desapercibida por mucho más tiempo si no fuera por un descubrimiento que me cambió la perspectiva. Recuerdo el momento como si fuera ayer, estaba revisando uno de mis primeros informes financieros, los números parecían correctos y los rendimientos razonables, pero algo no cuadraba del todo. Fue una sospecha leve al principio, una sensación de que había más de lo que veía en esas cifras. ¿De dónde venía ese monto descontado? Me preguntaba, sabiendo que, aunque era pequeño, hacía una diferencia en el total. La trampa de las comisiones. Fue entonces cuando empecé a aprender sobre las comisiones ocultas. Ese pequeño detalle, aparentemente insignificante, podía erosionar de manera devastadora las ganancias de una inversión. Me di cuenta de que, como en la vida, en las finanzas también hay realidades que permanecen escondidas a plena vista, disfrazadas de costos de mantenimiento o tarifas de administración. Fue una revelación. Durante años, había invertido sin saber que estos costos, pequeños y constantes, estaban trabajando en mi contra, como el goteo constante de una gotera que, con el tiempo, desgasta hasta la roca más firme. ¿Cuánto te cuesta realmente invertir? Te pregunto, ¿sabes cuánto estás pagando en comisiones en cada inversión que haces? A simple vista, un porcentaje puede parecer pequeño, un mero 1% o 2%, pero a lo largo del tiempo, estos números cobran vida y se convierten en sumas significativas. Me di cuenta de que, si quería prosperar en el mundo financiero, necesitaba estar consciente de cada gasto y cada deducción. Aprender a mirar detrás de las palabras elegantes y de las frases de marketing. Pregúntate, ¿cuántas veces has revisado tu estado de cuenta sin detenerte a analizar esos pequeños descuentos? Es fácil pasarlo por alto. Son sumas aparentemente insignificantes, pero en conjunto, tienen un impacto. Es como un peso invisible, un lastre que nos acompaña sin darnos cuenta de su presencia. Desenmascarando las estrategias. Uno de los grandes mitos que descubrí fue la idea de que estas comisiones son el precio inevitable de recibir un mejor servicio o un rendimiento superior. La realidad es que no siempre es así. A menudo, estas tarifas no son una garantía de mejores rendimientos, más bien, son una forma en que muchas empresas aseguran sus beneficios, independientemente de si tu inversión crece o no. La pregunta es, entonces, ¿en quién puedo confiar? La respuesta requiere tiempo y paciencia. Investigar, leer, preguntar y no tener miedo de cuestionar es fundamental. Uno de los primeros pasos que di fue aprender a diferenciar entre aquellos asesores que realmente velaban por mis intereses y aquellos que simplemente vendían productos financieros. El poder de la claridad financiera. Fue en este proceso de descubrimiento cuando encontré algo que cambió la manera en que me relaciono con el dinero, el poder de la claridad. Aprendí a desglosar cada comisión y cada gasto, y en ese acto de transparencia, encontré una nueva libertad. Saber exactamente a dónde va cada centavo me permitió tomar decisiones más informadas, sin la sombra de lo desconocido sobre mi capital. Para muchos, hablar de números es tedioso o incluso abrumador, pero la verdadera paz financiera llega cuando entiendes hasta el último detalle. Pregúntate, ¿cómo puedo ser dueño de mis finanzas si no las conozco en profundidad? La claridad es poder, y en un mundo donde las comisiones ocultas pueden devorar tus ganancias, es también libertad. Una mirada hacia el futuro. Mientras sigo avanzando en este camino de aprendizaje, entiendo que cada elección que hacemos hoy impacta en el mañana. Si dejamos que estos costos se acumulen sin cuestionarlos, estamos renunciando a nuestra parte de riqueza futura. Es como si, en lugar de llenar una copa, le dejáramos una pequeña fisura, permitiendo que cada gota que entra se escape poco a poco. Por eso, hoy te invito a hacer lo mismo. Examina, analiza y pregunta. Que tu dinero trabaje realmente para ti, que cada centavo invertido se convierta en un paso hacia tus metas, y no en una suma que desaparece sin razón aparente. Recuerda, las inversiones deben multiplicar tu esfuerzo, no agotarlo. Preguntas que cambian decisiones. Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar que estas comisiones ocultas limiten tu potencial? Comienza por hacer preguntas. ¿Qué tipo de comisiones estás pagando? ¿Son realmente necesarias? ¿Cómo puedes reducirlas? Tal vez decidas explorar opciones con costos más bajos o aprender a invertir por ti mismo, sin intermediarios innecesarios.
La próxima vez que observes tus inversiones, recuerda esta historia. Observa cada detalle, cada número. Descubre la verdad detrás de los mitos, y no te conformes con una ganancia erosionada. Este aprendizaje no es solo financiero, sino personal. Cada paso en busca de claridad nos lleva más cerca de la libertad. Confianza y transparencia, rompiendo el muro de la desinformación. La confianza es un tesoro frágil, uno que, en el mundo financiero, puede transformarse en la diferencia entre el éxito y el desastre. Recuerdo una época de mi vida en la que tomaba decisiones basándome en las palabras de aquellos que parecían saberlo todo. Pensaba que su experiencia era suficiente para guiarme, que su posición era prueba de su integridad. Sin embargo, el tiempo me enseñó que la confianza, al igual que una inversión, debe construirse sobre la base de la transparencia. Me encontraba en una reunión con un asesor financiero en quien había depositado gran parte de mis expectativas. Nos sentamos en una sala elegante y pulcra, rodeados de cuadros inspiradores y certificados enmarcados que parecían hablar de éxitos pasados. Él me hablaba con una seguridad que casi deslumbraba. Pero en medio de sus explicaciones, me surgió una pregunta que no pude ignorar: ¿puedo confiar realmente en alguien que no me muestra todo el panorama? ¿Qué es la confianza financiera? Al hacer esa pregunta, comprendí que la verdadera confianza no se basa en títulos o en promesas, sino en la transparencia. En saber que no hay cortinas ni palabras ocultas, que cada cifra y cada detalle están sobre la mesa. Fue un momento decisivo para mí. Me di cuenta de que, en el camino de construir una vida financiera sólida, no podía permitirme aceptar información a medias o explicaciones superficiales. Pregúntate, ¿cuánta confianza depositas en aquellos que manejan tus finanzas? Si alguna vez has sentido una pizca de duda al recibir un estado de cuenta o al escuchar una sugerencia de inversión, puede que no sea solo un pensamiento pasajero. Puede ser una llamada a revisar, a profundizar y a preguntar más. La desinformación, un muro silencioso. En mi viaje, descubrí que muchas veces el problema no radica en una falta de información, sino en una sobrecarga de información incompleta o distorsionada. Los datos están ahí, pero presentados de tal manera que el verdadero impacto se oculta. Es como mirar una pintura borrosa y asumir que ves el cuadro completo. La desinformación es un muro que nos separa de tomar decisiones claras y conscientes. Nos ciega y nos hace confiar en lo que nos dicen sin cuestionar. Pero al otro lado de ese muro, hay claridad, y con ella viene la libertad de saber que cada paso que damos es genuino, no manipulado ni motivado por agendas ocultas. Rompiendo el muro. Romper este muro no es un acto fácil, requiere valor y la voluntad de preguntar lo que no todos se atreven. Empecé a cuestionar cada recomendación, a pedir que me explicaran las cifras y a exigir una justificación para cada comisión y cada consejo. Al principio, algunos se sorprendían, e incluso había quienes trataban de evadir mis preguntas con respuestas vagas. Pero mientras más profundo indagaba, más claro se hacía el panorama. Aprendí a distinguir a los asesores sinceros de los vendedores disfrazados de expertos. Descubrí que aquellos en quienes realmente podía confiar eran quienes no temían explicar cada detalle, cada decisión, y quienes preferían perder una venta antes que darme una respuesta incompleta. Entonces, pregúntate, ¿cuántas veces has aceptado una explicación superficial por miedo a parecer desconfiado? La confianza no se basa en aceptar ciegamente, sino en obtener claridad y en la capacidad de sentir que entiendes cada movimiento en tu mundo financiero. La transparencia como un valor fundamental. A lo largo de esta experiencia, entendí que la transparencia es mucho más que una simple palabra, es el valor fundamental que sostiene la confianza. Es el lenguaje universal que permite que dos personas, aunque estén en lados opuestos de la mesa, puedan ver el mismo objetivo. La transparencia no solo ilumina los caminos ocultos de las finanzas, sino que también ilumina nuestra paz mental. Saber que no hay secretos ni letras pequeñas nos da la tranquilidad de saber que nuestros intereses están realmente alineados con aquellos que guían nuestras inversiones. Es en esta transparencia donde la relación con nuestros asesores se convierte en algo más que un simple intercambio de servicios, se convierte en una alianza, un compromiso genuino con nuestra prosperidad. Y, como toda relación, es una calle de doble sentido, en la que ambas partes tienen la responsabilidad de ser honestas y claras. Una reflexión de confianza. Entonces, ¿qué significa realmente tener confianza en nuestras decisiones financieras?
Significa ser capaces de enfrentar cada reto con la certeza de que no hay sombras, de que nuestras preguntas son bienvenidas y de que nuestra paz no tiene precio. Significa construir relaciones financieras en las que la verdad es siempre visible y donde el objetivo común es la seguridad y el crecimiento, no solo el beneficio inmediato. Romper el muro de la desinformación es un acto de empoderamiento. Nos da el control de nuestra vida financiera, nos permite tomar decisiones sin sentirnos manipulados y, sobre todo, nos enseña que la transparencia es un derecho, no un lujo. Los pilares del éxito financiero, principios para invertir con seguridad. El éxito financiero, como una gran construcción, necesita una base sólida, unos pilares que le den estabilidad y resistencia, capaces de soportar las tormentas y los cambios de la vida. Aprendí esta lección tras años de buscar respuestas en lugares equivocados, de tomar caminos guiado por impulsos y promesas de ganancias rápidas. Sin embargo, lo que descubrí fue que, al final del día, los verdaderos pilares del éxito financiero son los principios que no se tambalean, aquellos que se mantienen firmes cuando todo lo demás parece perder sentido. Recuerdo un momento de claridad, una tarde mientras hablaba con un mentor a quien admiro profundamente. Me dijo, con esa calma de quien sabe lo que es el fracaso y el triunfo, si quieres construir algo duradero, necesitas pilares, principios a los que te puedas aferrar cuando nada más parezca seguro. Desde entonces, he basado cada decisión, cada inversión, en principios fundamentales que actúan como brújulas en los tiempos inciertos. Primer pilar, la diversificación. El primer pilar del éxito financiero es la diversificación. Es un concepto simple pero poderoso, una forma de proteger nuestras finanzas como un marinero protegería su barco al zarpar en aguas desconocidas. Al dividir nuestras inversiones en distintos activos, reducimos el riesgo de que un solo evento o circunstancia nos desestabilice. Pregúntate, ¿he puesto todos mis recursos en una sola dirección? Si la respuesta es sí, estás dejando tu futuro financiero en manos del azar. La diversificación es como plantar varios árboles en lugar de uno solo, si uno sufre, los otros pueden mantener el bosque en pie. La vida y el mercado son impredecibles, y la diversificación es la manera en que nos preparamos para los vientos cambiantes. Segundo pilar, la disciplina. La disciplina es el segundo pilar, y uno de los más desafiantes. Invertir es un acto de paciencia y de autocontrol, un compromiso de seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen empujarnos a hacer lo contrario. En mis primeros años, cometí el error de actuar impulsivamente, movido por el miedo o la codicia. La lección llegó pronto, los grandes logros financieros no se construyen de la noche a la mañana, sino día tras día, con disciplina y perseverancia. La disciplina es lo que te sostiene en los tiempos difíciles, lo que te ayuda a recordar que las decisiones no se basan en emociones pasajeras. Así que, cuando te enfrentes a una situación difícil, pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión desde la disciplina o desde el impulso? Mantenernos fieles a una estrategia bien pensada requiere carácter, pero los frutos de la disciplina son duraderos. Tercer pilar, la educación financiera. El tercer pilar es la educación financiera. Este principio se basa en el compromiso de aprender continuamente, de conocer las herramientas y opciones que el mundo financiero nos ofrece. Hay una gran diferencia entre invertir a ciegas y hacerlo con conocimiento. En mi caso, fue la educación lo que me permitió ver a través de las promesas vacías y las oportunidades superficiales. Aprender sobre finanzas no es una carga, sino una liberación. Cada concepto, cada lección, es una piedra más en el camino hacia la independencia. Entonces, pregúntate, ¿estoy dedicando tiempo a educarme, a entender cómo funciona realmente este mundo? El conocimiento es un escudo, una protección que nos permite ver más allá de lo evidente y tomar decisiones que resuenen con nuestra visión de vida. Cuarto pilar, la prudencia. La prudencia es el cuarto pilar y es tan esencial como los anteriores. Ser prudente no significa tener miedo, sino tener el valor de decir no cuando algo no encaja con nuestra visión. Hay un dicho que llevo conmigo, no todo lo que brilla es oro. En el mundo de las inversiones, esta sabiduría no puede ser ignorada. He aprendido que ser prudente me ha evitado grandes pérdidas y me ha permitido enfocar mis recursos en lo que verdaderamente importa. En momentos de duda, cuando una oportunidad parece demasiado buena para ser verdad, me pregunto, ¿estoy siendo prudente? La prudencia nos da el poder de esperar, de evaluar y de decidir con claridad.
No importa lo atractivo que sea el panorama, la prudencia actúa como una brújula que nos recuerda que el camino seguro es el que nos llevará más lejos. Quinto pilar, la resiliencia. El quinto pilar es la resiliencia. Ninguna construcción está exenta de dificultades, siempre habrá momentos de prueba, de incertidumbre y de sacrificio. La resiliencia es la fuerza interna que nos permite mantenernos firmes, que nos impulsa a levantarnos cuando caemos, a aprender de cada error y a seguir adelante. En mis años de experiencia, he vivido fracasos que me hicieron dudar, pero también descubrí que cada caída es una oportunidad para aprender algo nuevo. Pregúntate, ¿estoy cultivando la resiliencia? La resiliencia no es solo resistir, es adaptarse, es aprender y volver a intentarlo. Es la capacidad de ver cada obstáculo como una lección y cada fracaso como una semilla para el futuro. Un fundamento inquebrantable. Estos 5 pilares, diversificación, disciplina, educación financiera, prudencia y resiliencia, son los fundamentos sobre los cuales podemos construir un éxito duradero. No son promesas de riqueza rápida, sino principios que, cuando se aplican con dedicación, nos permiten enfrentar cualquier tempestad financiera. Al igual que un edificio bien cimentado, cada uno de estos principios fortalece al otro, creando una estructura sólida, resistente y preparada para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Navegando en mercados bajistas, estrategias para la resiliencia financiera. Los mercados bajistas son como las tormentas en alta mar. Llegan sin previo aviso, golpean con fuerza y ponen a prueba cada decisión y cada pilar que hemos construido. Recuerdo la primera vez que experimenté uno, fue como ver cómo el trabajo de años parecía desvanecerse en cuestión de días. La desesperación rondaba como un viento frío, y la pregunta inevitable surgía en cada conversación, en cada noticia, en cada análisis financiero: ¿será el fin de la estabilidad? Fue en esos momentos, cuando el mercado parecía devorarlo todo, que descubrí el verdadero poder de la resiliencia. Me di cuenta de que navegar en un mercado bajista no era cuestión de ganar o perder, sino de resistir, de mantenerme firme y recordar que cada tormenta, por feroz que sea, también pasa. La resiliencia como base en la tempestad. Una vez, en medio de una de las caídas más severas que viví, mi mentor me dijo algo que aún resuena en mí: el valor de un inversionista no se mide en tiempos de abundancia, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece desmoronarse. Esa frase fue mi guía, un faro que me recordó que en la vida y en las finanzas, la resiliencia es la habilidad de soportar la presión, de adaptarse y de seguir adelante. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar resiliencia en tiempos de crisis? La respuesta está en construir una mentalidad que acepte la realidad del cambio, que no se aferre a lo que fue, sino que mire con claridad hacia lo que puede ser. Pregúntate, ¿estoy preparado para los momentos difíciles, o solo para los tiempos de bonanza? La resiliencia no se construye en tiempos de calma, se forja en las dificultades, en cada elección de no rendirse. Estrategia 1. Mantener la calma y evitar el pánico. En un mercado bajista, el pánico es tu mayor enemigo. He visto cómo las emociones pueden desatar decisiones precipitadas, cómo el miedo lleva a muchos a vender en el peor momento, consolidando pérdidas que podrían haber sido temporales. Aprendí que, aunque las caídas sean intensas, lo esencial es mantener la calma. La paciencia es clave, porque el pánico nubla el juicio y nos lleva a olvidar nuestros objetivos a largo plazo. Me hice una promesa durante esa primera gran crisis: nunca tomar decisiones financieras movido por el miedo. Así, cada vez que el mercado tiembla, me detengo, respiro y recuerdo mi estrategia. Pregúntate en esos momentos de duda: ¿estoy reaccionando o estoy tomando una decisión consciente? La diferencia es sutil pero fundamental. Mantener la calma es elegir ser dueño de tus decisiones, no dejar que el pánico lo sea. Estrategia 2. La importancia de la diversificación. Una lección clave en mercados bajistas es entender que la diversificación es más que un consejo, es un salvavidas. Cuando el mercado cae, no todos los sectores o activos se ven afectados de la misma forma. Tener una cartera diversificada, con inversiones en diferentes áreas, reduce el impacto y permite resistir mejor las sacudidas. Recuerdo cómo una pequeña inversión en bonos me ayudó a mantener un balance cuando las acciones caían rápidamente. Esa pequeña diversificación se convirtió en un escudo que me dio estabilidad en medio de la tormenta. Pregúntate, ¿he diversificado lo suficiente como para protegerme en tiempos difíciles?
La diversificación te da el espacio y la seguridad para esperar, para evitar decisiones impulsivas y para recordar que no todo está perdido. Estrategia 3. Reconstruir con un enfoque a largo plazo. Los mercados bajistas son un recordatorio de que las inversiones no son carreras de velocidad, sino maratones. En esos momentos de caída, me enfoqué en recordar que cada ciclo tiene un fin y que la historia nos muestra una y otra vez que los mercados eventualmente se recuperan. Me pregunté entonces, ¿estoy realmente invirtiendo a largo plazo? Cuando estamos comprometidos a largo plazo, cada caída se convierte en una oportunidad de crecimiento. Así, en lugar de ver una crisis como una pérdida, comencé a verla como un reajuste, una oportunidad para revisar mi estrategia, para fortalecer lo que necesitaba ajuste. Decidí que cada mercado bajista sería una oportunidad de aprendizaje y de reconstrucción. Estrategia 4. Reinvertir en tiempos de caída. Una de las estrategias más poderosas que descubrí en tiempos difíciles fue la de reinvertir en el mercado bajista. Sí, puede sonar contradictorio, pero a veces, los precios bajos representan oportunidades únicas. Al estudiar las crisis pasadas, observé cómo aquellos que reinvertían en medio de las caídas eran también los que veían mayores ganancias cuando el mercado finalmente se recuperaba. Con esto en mente, me formulé una pregunta simple, pero fundamental: ¿estoy dispuesto a confiar en el potencial de recuperación? La decisión de reinvertir en tiempos de caída requiere coraje y una fe inquebrantable en el futuro. Claro que no se trata de invertir en cualquier activo, sino en aquellos que representan valor y potencial a largo plazo. Con el tiempo, esta estrategia se convirtió en uno de mis pilares financieros, un acto de resiliencia en su forma más pura. La luz al final de la tormenta. Un mercado bajista es una prueba, un momento en el que los fundamentos de nuestra estrategia son desafiados. Pero, al final, siempre hay una luz, una oportunidad de volver a ver el crecimiento, de recuperar lo perdido y de ser más fuertes que antes. En cada caída, he visto cómo muchos salen fortalecidos, no solo en términos financieros, sino en carácter, en confianza, en resiliencia. Pregúntate, ¿cómo puedo usar esta experiencia para crecer, para fortalecer mi visión y mis decisiones? Cada tormenta deja una lección, y cada caída nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos. Porque, al final, la resiliencia no es solo una estrategia financiera, es una habilidad para vivir, una manera de enfrentar la vida con fe en el mañana. Hacia una nueva perspectiva. Entonces, cuando el mercado caiga, cuando la economía se tambalee y el miedo intente invadir tus pensamientos, recuerda que esto también pasará. Recuerda que, con calma, diversificación, un enfoque a largo plazo y la valentía de reinvertir, puedes no solo sobrevivir, sino prosperar en tiempos difíciles. El camino de la resiliencia financiera es el camino de la paciencia, la calma y la confianza en que cada crisis es también un nuevo comienzo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo silenciar las voces internas que siembran duda y temor, cómo evitar que la interferencia mental nos haga perder de vista nuestro propósito y nuestro potencial financiero. Silenciando al saboteador interno, control emocional en las finanzas. Hay una voz que todos conocemos, aunque rara vez le ponemos nombre. Es la voz que nos susurra dudas en el momento en que estamos a punto de dar un paso importante, la que nos recuerda cada error del pasado y nos hace cuestionar nuestras decisiones. Le llamo el saboteador interno, y aunque es invisible, su influencia es poderosa, sobre todo en el mundo de las finanzas, donde cada decisión implica un riesgo, y cada riesgo nos enfrenta a nuestras propias inseguridades. Recuerdo un momento de mi vida en el que esta voz parecía gritarme más fuerte que nunca. Había tomado una decisión financiera importante, una que había planeado y evaluado con cuidado. Sin embargo, a medida que los días pasaban y el mercado se movía, la duda comenzó a colarse. ¿Y si cometiste un error?, me susurraba el saboteador. ¿Y si pierdes todo lo que has trabajado por conseguir? La trampa de la autocrítica. Esa voz interna tenía una fuerza que me hacía cuestionar cada decisión, reviviendo fracasos y trayendo a la superficie miedos profundos. Y en esos momentos de duda, me preguntaba, ¿por qué permito que esta voz controle mis decisiones? Me di cuenta de que el saboteador interno, a pesar de sus intenciones de protegerme del dolor y del fracaso, también me limitaba. Me impedía ver las posibilidades, mantener la calma y confiar en mi plan. La autocrítica es una trampa que se presenta de muchas formas, pero en el ámbito financiero, puede ser devastadora. Nos lleva a dudar en momentos cruciales, a abandonar estrategias por miedo y a sobreestimar los riesgos.
Me di cuenta de que, para tener éxito, no solo debía aprender sobre inversiones y estrategias, sino también sobre cómo controlar mis emociones y silenciar esa voz que intentaba detenerme. La pregunta clave: ¿de dónde viene el miedo? La primera pregunta que me hice en ese proceso de transformación fue: ¿de dónde viene este miedo? Muchas veces, los temores financieros no se basan en hechos concretos, sino en experiencias pasadas, en errores que cometimos antes y que aún llevamos con nosotros como cicatrices emocionales. Para mí, esos miedos venían de recuerdos de pérdidas anteriores, de momentos en los que no tenía la preparación suficiente y en los que me dejé llevar por el pánico. Fue al reconocer el origen de mis miedos que empecé a liberar su influencia. Entendí que mi saboteador interno no era una profecía, sino una interpretación distorsionada de experiencias pasadas. Entonces, cada vez que esa voz regresaba, me recordaba a mí mismo: esto es el pasado hablando, no el presente. En lugar de permitir que mis miedos me dominaran, decidí aprender de ellos, de las lecciones ocultas en cada error, y avanzar con más claridad. Estrategia 1: crear un plan y confiar en él. Para mantener el control emocional en las finanzas, uno de los pasos más importantes que aprendí fue crear un plan detallado y aferrarme a él. En momentos de incertidumbre, el plan actúa como un ancla, un recordatorio de que cada decisión se tomó de manera informada y consciente. Me dije a mí mismo que, si había investigado y preparado cada paso, debía confiar en el proceso y no dejarme llevar por el miedo de los imprevistos. Pregúntate: ¿tienes un plan financiero que te dé seguridad? Tener un plan te permite evitar decisiones impulsivas, esas que el saboteador interno impulsa en momentos de ansiedad. Recuerda que cada estrategia tiene un propósito y que un plan es una brújula en el mar de las emociones. Estrategia 2: aprender a vivir con la incertidumbre. Ningún inversionista, por más experimentado que sea, tiene garantizado el éxito en cada movimiento. La incertidumbre es parte de la realidad financiera, y resistirse a ella solo alimenta los miedos. Comprendí que mi saboteador interno se nutría de mi deseo de controlar cada resultado, de mi necesidad de prever cada cambio. Pero la realidad es que no podemos controlar el mercado, ni el tiempo, ni las reacciones de otros. Así que me hice una pregunta fundamental: ¿puedo aceptar la incertidumbre como parte del proceso? Al aceptar que habrá altos y bajos, liberé el peso de tener que acertar en cada decisión. En lugar de luchar contra la incertidumbre, empecé a verla como una compañera en el viaje, una oportunidad para fortalecer mi resiliencia. Estrategia 3: practicar la autoempatía y el perdón. El saboteador interno es duro, a veces cruel, y no tiene piedad cuando cometemos un error. Pero aprendí que, para avanzar, debía tratarme a mí mismo con compasión. Cada error es una lección, cada pérdida es una oportunidad para aprender. Recordé momentos de mi vida en los que había sido implacable conmigo mismo, permitiendo que un error pequeño se convirtiera en una carga emocional. Pregúntate: ¿te tratas con empatía cuando cometes un error financiero? La autoempatía no es excusa para no mejorar, sino una herramienta para crecer sin cargar el peso del pasado. Al aprender a perdonarme, pude avanzar con una mente más clara y un corazón más liviano, dispuesto a aprender y a mejorar. Estrategia 4: aceptar las emociones sin actuar por impulso. El control emocional no significa eliminar nuestras emociones, significa aceptarlas sin dejar que nos dominen. En cada inversión, en cada decisión, surgen emociones: la alegría de un éxito, la frustración de una pérdida, la euforia y el miedo. Aprendí que aceptar estas emociones era clave, pero también que no debía actuar en el calor del momento. Cada vez que la ansiedad intentaba tomar el control, me preguntaba: ¿es esta emoción una guía o una trampa? Al darme un momento para reflexionar, podía observar mis emociones sin juzgarlas, sin permitir que me controlaran. Aprendí a pausar, a respirar y a tomar decisiones desde un lugar de calma. Cultivar la paz interior en el viaje financiero. En este proceso, comprendí que la paz financiera no se alcanza solo con dinero en el banco o inversiones exitosas. La paz verdadera viene de aprender a manejar nuestras emociones, de silenciar el saboteador interno y de avanzar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Este viaje no es solo hacia el éxito externo, sino hacia una armonía interna, una confianza que no depende de los resultados inmediatos. El control emocional en las finanzas es una práctica continua, una forma de mantener el equilibrio mientras enfrentamos los retos. Así como el viento no determina la dirección de un velero, las emociones no deben determinar nuestras decisiones.
Aprender a reconocer y manejar el saboteador interno es un paso fundamental para vivir una vida de éxito y plenitud financiera. Más allá del dinero, la búsqueda de la riqueza verdadera. El dinero, por sí solo, es una herramienta, una energía que va y viene, un recurso que puede comprarnos muchas cosas, pero que no siempre nos llena. Fue durante un periodo de éxito financiero cuando comprendí esta verdad. Todo parecía estar en orden, las cuentas florecían y las inversiones prosperaban, pero algo dentro de mí sentía un vacío que no lograba entender. Recuerdo un momento preciso, estaba en una reunión de negocios, rodeado de personas hablando de cifras, planes y estrategias, de las proyecciones que nos esperaban en los próximos meses. Y entonces, de repente, la pregunta surgió en mi mente como un susurro: ¿es esto todo lo que hay? Esa pregunta me inquietó. En teoría, lo tenía todo, pero, ¿qué había más allá de las cuentas bancarias, de las metas cumplidas? Sentía que algo faltaba, algo profundo, algo que el dinero por sí solo no podía llenar. La definición de riqueza. Con el tiempo, esa pregunta fue guiándome hacia una búsqueda más allá de lo material. Entendí que, si bien el dinero puede darnos seguridad, no es lo mismo que la riqueza verdadera. La riqueza es una sensación de satisfacción profunda, una paz que va más allá de lo material. En esa búsqueda, me encontré a mí mismo redescubriendo las cosas que realmente me traían alegría y paz. No eran los números en una cuenta, sino los momentos de conexión, las conversaciones significativas y la sensación de estar viviendo en armonía con mis valores. Entonces, te pregunto, ¿qué es la riqueza para ti? Muchas veces, nos convencemos de que la riqueza es una cifra, un nivel de ingresos, pero, en el fondo, ¿qué es lo que realmente valoras? Cuando encuentras esa respuesta, comienzas a ver el dinero como un medio, no como un fin en sí mismo. La trampa de la acumulación. Una de las trampas en las que caí en mis primeros años fue la creencia de que la acumulación de riqueza era el camino hacia la realización. Pensaba que cuanto más tuviera, más feliz sería. Así que, como muchos otros, trabajaba incansablemente, sacrificando tiempo, salud y, a veces, relaciones, en nombre de ese crecimiento económico. Pero el cansancio y el desgaste emocional pronto me mostraron que la acumulación sin propósito no conduce a la plenitud, sino a una ansiedad constante por querer siempre más. Aprendí que, si bien el dinero es necesario, cuando la acumulación se convierte en el centro de nuestra vida, dejamos de vivir el presente, y en lugar de sentirnos ricos, nos sentimos siempre insatisfechos. La verdadera riqueza es la capacidad de disfrutar lo que tenemos, de sentirnos completos con lo que hemos logrado. Pregúntate, ¿estoy persiguiendo el dinero, o estoy construyendo una vida de valor y significado? Redefinir el éxito. Mi definición de éxito cambió por completo cuando comprendí que la riqueza no es solo una cuestión de cuánto se tiene, sino de cómo se vive. Empecé a observar mi vida desde una nueva perspectiva, evaluando no solo mis logros financieros, sino mi bienestar, mis relaciones, mi propósito. Me di cuenta de que había momentos en los que el éxito verdadero no era un número, sino una sensación de paz, de satisfacción genuina por los pequeños logros de cada día. Te invito a reflexionar sobre esta idea. ¿Qué es el éxito para ti? Puede que descubras, como yo, que el éxito va más allá de lo material. Quizás esté en el equilibrio entre el trabajo y el descanso, en las sonrisas compartidas con quienes amas, en el hecho de que puedas dormir tranquilo sabiendo que has sido honesto y auténtico en cada paso del camino. Crear una riqueza con propósito. La riqueza verdadera surge cuando el dinero que tenemos trabaja a favor de nuestra vida y no al revés. Comencé a pensar en cómo quería que mi dinero impactara mi vida y la vida de los demás. Decidí invertir en experiencias, en tiempo de calidad, en proyectos que reflejaran mis valores y que tuvieran un propósito más allá de la ganancia inmediata. Esa decisión transformó la manera en que veía mis recursos. Pregúntate, ¿cómo puedes utilizar tu riqueza para crear un impacto positivo en tu vida y en el mundo que te rodea? La respuesta puede llevarte a un nuevo sentido de propósito, a un tipo de riqueza que va más allá de lo material y que enriquece tu vida de formas que el dinero, por sí solo, no puede lograr. La paz de una vida plena. Finalmente, descubrí que la paz, esa sensación de estar verdaderamente completo, surge cuando vivimos alineados con lo que valoramos, cuando el dinero deja de ser el centro y se convierte en un soporte para construir una vida con propósito. La verdadera riqueza no es la cantidad de cosas que poseemos, sino la calidad de nuestra experiencia de vida,
la serenidad de saber que estamos donde queremos estar, haciendo lo que queremos hacer, y compartiéndolo con quienes amamos. A medida que avanzas en este camino, recuerda que el éxito financiero es solo una parte de la ecuación, pero la riqueza verdadera es la paz en el alma. No hay cuenta bancaria que pueda reemplazar esa sensación de estar en armonía contigo mismo. Control y libertad, creando un legado sólido. Cuando pensamos en el futuro, en lo que dejamos a quienes vienen detrás, hablamos de legado. Para algunos, es una palabra pesada, pero para mí, el legado es la esencia de vivir con propósito, la huella que dejamos en el mundo. Un legado verdadero es mucho más que la suma de nuestras posesiones, es una mezcla de control y libertad, un balance entre lo que hemos construido y lo que estamos dispuestos a soltar, sabiendo que nuestra vida ha sido significativa y ha dejado algo valioso. Hace años, tuve una experiencia que me ayudó a redefinir la idea de legado. Estaba en una reunión familiar, y alguien me preguntó, casi sin intención, ¿qué me gustaría dejar cuando ya no estuviera aquí? Esa pregunta se quedó en mi mente durante días. Pensé en mis bienes, en las cuentas y las propiedades, pero ninguna de esas cosas resonaba realmente como un legado. Entonces me pregunté, ¿qué significa realmente dejar algo duradero? El control, la base de un legado. Entendí que construir un legado sólido empieza por tener control sobre nuestras decisiones y acciones. Este control no es sobre los demás, sino sobre uno mismo, sobre nuestros hábitos, nuestras metas y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Durante mucho tiempo, pensé que el control era una cuestión de manejar cada detalle, de no dejar nada al azar. Pero el verdadero control, el que en realidad aporta paz y libertad, proviene de ser fiel a nuestros principios y objetivos. Pregúntate, ¿tienes control sobre lo que construyes? ¿Tus decisiones diarias reflejan el legado que deseas dejar? A menudo, vivimos de manera reactiva, respondiendo a las exigencias externas, y olvidamos que el legado se construye desde la coherencia interna. Tener control sobre nuestras decisiones financieras, emocionales y personales es fundamental para dejar una huella auténtica y significativa. La libertad de soltar. Pero el control por sí solo no construye un legado, también necesitamos libertad. Libertad para permitir que las cosas tomen su curso, para dejar que lo que hemos sembrado crezca sin nuestra constante intervención. Comprendí esto al ver a personas que, habiendo acumulado tanto, se aferraban con desesperación a sus bienes, como si al soltar un poco, todo lo que habían logrado fuera a desaparecer. La libertad de soltar es la confianza en que lo que hemos hecho, lo que hemos dado y enseñado, es suficiente para perdurar. Te invito a preguntarte, ¿tienes la libertad de soltar, de confiar en que lo que has construido es sólido? Esta libertad no es abandono, sino una entrega consciente, una certeza de que nuestra vida y nuestros logros tienen un propósito mayor. Un legado sólido se basa en esta mezcla, en el equilibrio entre mantener y dejar ir. Creando un legado con propósito. Me di cuenta de que un legado sin propósito es como una casa sin cimientos. Puedes construir algo grande, pero si no tiene una intención clara, eventualmente se desmorona. Decidí entonces dar un nuevo sentido a mis recursos, verlos como herramientas para crear algo que trascendiera. No se trataba de cuánto podía acumular, sino de cómo podía dar. El propósito de un legado no está en la acumulación, sino en el impacto. Pregúntate, ¿qué propósito tiene el legado que estás construyendo? Definir un propósito le da dirección a tu vida y hace que cada decisión financiera y personal cobre un sentido más profundo. Cuando trabajas hacia un propósito, tu vida se convierte en una inspiración para los demás, en un ejemplo de cómo el control y la libertad pueden coexistir para construir algo duradero. La trascendencia a través de las relaciones. El valor más importante de un legado, descubrí, está en las relaciones que cultivamos. Las posesiones y los bienes pueden perderse, pero las conexiones que construimos, el apoyo que brindamos, permanecen en quienes nos rodean. Comencé a ver el legado no solo como una cuestión de patrimonio, sino como una cuestión de conexión, de cuánto tiempo, energía y amor invertimos en los demás. Te invito a considerar, ¿qué estás dejando en quienes te rodean? Un legado sólido no se mide solo en cifras, sino en el impacto que tenemos en las vidas de quienes nos conocen. A través de nuestras relaciones, dejamos una parte de nosotros que va más allá del tiempo y el espacio. Cultivar estas relaciones, dedicar tiempo y transmitir nuestros valores a las personas que amamos, es una forma de crear algo que realmente perdure. Controlar el presente, liberar el futuro.
Al final, el legado es una paradoja hermosa. Controlamos el presente para construir algo sólido, pero liberamos el futuro para que lo construido tome vida propia. Comprendí que no se trata solo de lo que dejamos, sino de cómo lo hacemos. Se trata de vivir con integridad, con un sentido de propósito que inspire a otros a seguir adelante. Hoy, mientras reflexionas sobre tu propio camino, pregúntate, ¿qué quiero construir y qué quiero dejar? Porque la libertad financiera y personal es solo el comienzo, la verdadera riqueza está en saber que nuestras acciones han dejado una marca positiva, un rastro de inspiración para los demás. El legado que trasciende. Crear un legado es más que un objetivo financiero, es una expresión de quién eres y de lo que valoras. Es el balance entre controlar lo necesario para construir algo sólido y tener la libertad de soltar, de confiar en que lo que has hecho es suficiente. Así como un árbol planta sus raíces y luego permite que sus ramas crezcan hacia el cielo, un legado es la combinación de una base firme y un espíritu libre. Los amos del dinero, lecciones de los mejores inversores. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de conocer a personas que no solo comprenden el dinero, sino que lo dominan con un sentido de serenidad y enfoque que trasciende el simple afán de lucro. Estos grandes inversionistas, estos amos del dinero no solo poseen grandes fortunas, sino que han cultivado una filosofía de vida que los ha guiado en cada decisión financiera. Ellos han convertido el arte de la inversión en un camino de autoconocimiento, disciplina y visión, y lo que he aprendido de ellos va más allá de las estrategias financieras, son lecciones de vida. Recuerdo a uno en particular, un hombre de pocas palabras pero con una mirada penetrante y una calma que contagiaba. Durante una conversación, le pregunté cuál era su secreto para lograr tanto éxito sin perder la paz interior. Él sonrió, como si la respuesta fuera tan obvia que me sorprendía no verla, y me dijo, el dinero es solo una herramienta. La verdadera riqueza está en aprender a ver más allá de los números, en invertir en lo que realmente importa. La paciencia, el valor de esperar el momento preciso. Uno de los principios fundamentales que aprendí de estos grandes inversionistas es la importancia de la paciencia. En un mundo que nos presiona para obtener resultados inmediatos, ellos me enseñaron que las inversiones verdaderamente valiosas requieren tiempo y cuidado. Al igual que un árbol que tarda en crecer, las inversiones más sólidas necesitan espacio para madurar. Aprendí a esperar, a no desesperarme cuando el mercado se mostraba volátil, a confiar en la solidez de mi estrategia. Pregúntate, ¿tienes la paciencia para esperar el momento correcto? La paciencia es un acto de fe, un compromiso de confiar en el proceso y en el tiempo. Los grandes inversores no actúan por impulsos, estudian, observan, y saben que no todas las oportunidades son inmediatas. La paciencia te da perspectiva, y con perspectiva, puedes ver más allá del ruido del momento. La disciplina, la constancia en cada decisión. Otro de los valores que observé en los amos del dinero fue la disciplina. No solo es cuestión de saber cuándo invertir, sino de mantener una constancia en cada decisión. Cada uno de ellos sigue reglas que han establecido para sí mismos y que respetan sin importar las circunstancias. En mis primeros años, luchaba por mantener esta disciplina, tentado por promesas de rendimientos rápidos. Pero ellos me enseñaron que la disciplina es lo que define el verdadero éxito. Te invito a reflexionar, ¿eres disciplinado en tus inversiones, en tu vida financiera? La disciplina es más que seguir una rutina, es ser capaz de ignorar las distracciones, de permanecer enfocado en el plan sin permitir que los eventos externos nos desvíen. La disciplina en las inversiones es un compromiso a largo plazo, una decisión diaria de mantener el rumbo sin importar las tentaciones del momento. La visión, invertir más allá de las ganancias. La mayoría de los grandes inversores que conocí compartían una característica especial, una visión que iba más allá de las ganancias. Ellos no invertían solo para acumular, sino para construir algo con significado. Veían cada decisión como una pieza de un plan mayor, de un legado que trascendería su propia vida. Invertir con visión les permitía mantener un sentido de propósito y una motivación que iba más allá del dinero. Pregúntate, ¿qué estás construyendo con tus inversiones? La visión nos invita a ver nuestras decisiones como un reflejo de nuestros valores y nuestros sueños. No se trata solo de ganar, sino de crear algo que tenga un impacto, algo que te haga sentir orgulloso de haber contribuido a su crecimiento. Invertir con visión es recordar que cada recurso tiene un propósito y que nuestras decisiones son semillas de un futuro más significativo. El control emocional, la paz en medio de la tormenta.
Entre las lecciones más importantes que he aprendido de los grandes inversionistas, una destaca sobre todas las demás: el control emocional. En el mundo de las finanzas, las emociones son como un viento impredecible que puede desviar cualquier estrategia. Los amos del dinero no se dejan llevar por el miedo ni la euforia, mantienen la calma cuando los mercados caen y cuando suben, recordando que cada fase es pasajera. En una conversación que tuve con un inversor experimentado, me explicó cómo había logrado sobrevivir a varias crisis financieras. Me dijo: las caídas del mercado son como el invierno, sabes que van a llegar, y sabes que también pasarán. Si tienes un plan, lo único que tienes que hacer es esperar a que la primavera regrese. Aprendí que el control emocional es la clave para enfrentar cada reto financiero con serenidad, evitando las decisiones impulsivas y confiando en el proceso. Te invito a preguntarte: ¿tienes el control emocional necesario para mantener la calma en momentos de incertidumbre? Este control es el mayor activo en el mundo de las inversiones, una fortaleza interna que te permite avanzar con seguridad en cualquier circunstancia. La humildad: aprender de cada error. La humildad es, sin duda, una de las cualidades menos visibles en los grandes inversores, pero es quizás la más esencial. A pesar de su éxito, los grandes inversionistas reconocen sus errores y aprenden de ellos. Saben que el mercado siempre tiene algo que enseñarles, y están dispuestos a escuchar y mejorar. Conocí a un inversor que había perdido una suma significativa en una decisión equivocada. En lugar de lamentarse, lo tomó como una lección. Me explicó: cada error es un recordatorio de que el aprendizaje nunca termina. Esta humildad, esta capacidad de ver cada caída como una oportunidad para crecer, me inspiró a mantener una mentalidad abierta y a aceptar mis errores como parte del camino. Pregúntate: ¿estás dispuesto a aprender de tus errores, a crecer en cada experiencia? La humildad nos permite avanzar con ligereza, sin la carga de la perfección, entendiendo que cada error es una lección en el camino hacia el éxito. Construyendo un camino sólido. Los amos del dinero me enseñaron que el éxito financiero no es cuestión de suerte, sino de una combinación de valores, disciplina y visión. Cada lección, cada conversación, me llevó a comprender que el dinero puede ser una herramienta poderosa para construir una vida plena, una herramienta que, bien utilizada, nos acerca a nuestros sueños y nos permite dejar una marca positiva en el mundo. Evitar las trampas: conocimiento para proteger tu patrimonio. El camino hacia la prosperidad financiera está lleno de oportunidades, pero también de trampas ocultas que pueden desviar, o incluso destruir, todo lo que hemos construido con esfuerzo. Recuerdo mis primeros años en el mundo de las inversiones, cuando la emoción de ganar me llevaba a confiar en cualquier consejo o estrategia que prometiera ganancias rápidas. Con el tiempo, aprendí, a veces de forma dolorosa, que uno de los mayores retos para proteger nuestro patrimonio es saber identificar y evitar estas trampas. Un mentor me dijo una vez, con la calma de quien ya ha recorrido este camino, que la clave para mantener lo que uno construye está en el conocimiento, en aprender a reconocer las señales de alerta y en ser prudente cuando todo parece demasiado bueno para ser cierto. Esa frase me marcó profundamente, y desde entonces, he hecho del conocimiento mi principal escudo para proteger cada paso que doy en este viaje. Las promesas de riqueza rápida. Una de las trampas más comunes y peligrosas es la promesa de riqueza rápida. Todos hemos visto anuncios, correos o incluso escuchado recomendaciones de conocidos que hablan de oportunidades únicas para duplicar o triplicar nuestro dinero en poco tiempo. En esos momentos, la emoción nos hace olvidar que la verdadera riqueza se construye con paciencia y constancia, no con apuestas rápidas. Recuerdo una vez en la que me encontré tentado por una de estas oportunidades. La propuesta era atractiva, y aunque mi intuición me decía que algo no estaba bien, casi caigo en la tentación de arriesgarlo todo. Entonces me pregunté: ¿por qué estoy dispuesto a poner en riesgo mi esfuerzo por una promesa vacía? Esa pregunta me detuvo y me hizo ver con claridad. Aprendí que las promesas de riqueza rápida son, en su mayoría, ilusiones que nos alejan de los principios de inversión segura. Pregúntate: ¿estoy buscando el éxito financiero a través de la paciencia o estoy persiguiendo atajos que podrían poner en peligro mi patrimonio? La trampa de la complacencia. Otra de las trampas que descubrí en el camino es la complacencia. A medida que uno va logrando cierto éxito, es fácil relajarse y bajar la guardia, pensando que lo que se ha logrado se mantendrá sin esfuerzo. Pero la realidad es que el mercado y las circunstancias cambian, y la complacencia puede ser el mayor enemigo del crecimiento y la estabilidad.
Aprendí que proteger el patrimonio significa estar siempre alerta, dispuesto a adaptarse y a revisar las estrategias constantemente. La complacencia es un estado en el que dejamos de aprender y nos volvemos vulnerables a los cambios que no queremos ver. Me pregunté entonces, ¿estoy haciendo lo necesario para proteger lo que he construido o me estoy dejando llevar por la confianza? Entendí que el conocimiento y la actualización constante son esenciales para no caer en la trampa de la complacencia. La importancia de entender los riesgos. Cada inversión tiene sus riesgos, y entenderlos es esencial para tomar decisiones informadas. Muchos inversionistas novatos, y algunos experimentados, caen en la trampa de no investigar lo suficiente, confiando en la opinión de otros sin evaluar por sí mismos el potencial de pérdida o ganancia. En mis primeros años, sufrí algunas pérdidas precisamente por no tomarme el tiempo de estudiar los riesgos y creer que sabía más de lo que realmente sabía. Pregúntate, ¿estoy tomando el tiempo para entender los riesgos de cada decisión financiera que hago? Cuando dejamos de analizar, de investigar, caemos en una trampa que puede resultar en pérdidas devastadoras. Hoy sé que el conocimiento sobre los riesgos no solo me protege, sino que me permite tomar decisiones con mayor seguridad y claridad. Evitar las deudas que superan el valor. Uno de los errores más grandes que muchos cometen en su búsqueda de crecimiento financiero es asumir deudas que superan el valor real de lo que están financiando. La trampa de la deuda es fácil de caer, especialmente cuando la economía parece estable y el crédito es fácil de obtener. Sin embargo, he visto a personas perder todo debido a deudas que crecieron hasta el punto de ser incontrolables. Una lección que aprendí es que cada deuda que asumimos debe ser medida cuidadosamente. Pregúntate, ¿esta deuda realmente me ayudará a construir o podría ser una carga que limite mi crecimiento? Hoy soy cauteloso con la deuda, entendiendo que no toda es necesaria ni saludable, y que la libertad financiera es también una cuestión de responsabilidad. Ser selectivo en quienes escuchamos. En mi experiencia, otro de los mayores peligros para nuestro patrimonio es la falta de selectividad en las fuentes de consejo. Durante un tiempo, me dejé llevar por recomendaciones de personas que, aunque bien intencionadas, no comprendían realmente mis objetivos o las implicaciones de sus sugerencias. Aprendí, a veces de forma amarga, que no todos los consejos son útiles y que elegir a quién escuchar es tan importante como la decisión en sí misma. Hoy en día, me aseguro de rodearme de personas que compartan mis valores, que estén alineadas con mi visión y que tengan un historial de éxito y honestidad. Pregúntate, ¿a quién estoy escuchando cuando tomo decisiones financieras? Escoger bien nuestras influencias es una forma de proteger nuestro patrimonio, de mantenernos fieles a nuestra estrategia y a nuestros objetivos. Conocimiento y prudencia, el escudo contra las trampas. El conocimiento y la prudencia son las armas más fuertes que tenemos para proteger nuestro patrimonio. Saber reconocer las señales de alerta, actuar con cautela y evaluar cada decisión con detenimiento son actos de amor hacia lo que hemos construido. Al final del día, proteger nuestro patrimonio es también una manera de honrar nuestro esfuerzo y de asegurar que el trabajo de hoy se convierta en estabilidad para el futuro. Cada lección, cada error, me ha enseñado que el camino financiero no es solo una cuestión de acumular, sino de conservar y proteger lo que con tanto esfuerzo hemos alcanzado. Evitar las trampas es un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia el legado que deseamos dejar. Caminando con sabiduría. Mientras avanzas en tu propio camino financiero, recuerda que la prudencia y el conocimiento son la base de una vida de seguridad y paz. Evitar las trampas es una habilidad que se cultiva, un compromiso diario de actuar con cautela y de proteger cada paso que damos. Preparados para el invierno, estrategias para tiempos difíciles. La economía, como la naturaleza, tiene sus estaciones. Hay épocas de abundancia, de crecimiento, en las que todo parece fluir a nuestro favor, y luego están las épocas de invierno, momentos de contracción, incertidumbre y frialdad financiera. Fue en una de esas temporadas de invierno cuando aprendí que la verdadera fortaleza financiera no se prueba en los tiempos de bonanza, sino en la manera en que nos preparamos y enfrentamos los momentos difíciles. Recuerdo la sensación de incertidumbre en aquella época. Las noticias eran desalentadoras, las cifras caían, y las conversaciones en el mundo financiero giraban en torno a pérdidas y sacrificios. Me di cuenta entonces de que estar preparado para el invierno económico no es una opción, es una necesidad. Entendí que, para sobrevivir a esas temporadas, uno necesita más que recursos, se necesita estrategia, previsión y una mentalidad de resiliencia. Crear un fondo de emergencia, tu refugio en la tormenta.
Una de las primeras lecciones que aprendí fue la importancia de tener un fondo de emergencia. Ese fondo es como una manta cálida en el invierno, una reserva que nos permite mantenernos firmes cuando todo parece tambalearse. Durante años, había escuchado sobre la necesidad de ahorrar para emergencias, pero fue en ese momento de crisis cuando comprendí su verdadero valor. Pregúntate, ¿cuentas con un fondo que te permita resistir en tiempos de dificultad? Este fondo debe cubrir varios meses de gastos básicos, para darte la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, puedes mantenerte a flote. Tener un fondo de emergencia no es solo una estrategia financiera, es una inversión en paz mental, una manera de decirte a ti mismo que estás listo para enfrentar cualquier tempestad. Diversificación, no poner todos los huevos en la misma cesta. Otra estrategia fundamental para prepararse para el invierno financiero es la diversificación. Los mercados son inciertos, al igual que una tormenta puede afectar diferentes zonas de una región, una crisis económica no impacta a todas las inversiones de la misma manera. Tener una cartera diversificada significa distribuir nuestros recursos en diferentes áreas, de manera que si una parte sufre, las otras pueden ofrecer un respaldo. En esa época, agradecí haber diversificado mis inversiones. Me di cuenta de que, aunque algunos sectores estaban en caída, otros mantenían estabilidad. Pregúntate, ¿estás diversificando tus inversiones para reducir el riesgo en tiempos difíciles? La diversificación es como plantar diferentes tipos de árboles en un bosque, aunque algunos pierdan sus hojas en invierno, otros se mantienen fuertes y verdes, brindando soporte a los demás. Mantener los gastos bajo control, la sabiduría de la prudencia. En tiempos de bonanza, es fácil dejarse llevar y aumentar los gastos. Sin embargo, uno de los pilares para sobrevivir al invierno económico es la prudencia en los gastos. Aprendí que mantener un estilo de vida moderado, incluso en los buenos tiempos, permite tener un margen de maniobra en momentos difíciles. No se trata de renunciar a la calidad de vida, sino de encontrar un equilibrio y ser conscientes de nuestras verdaderas necesidades. Durante ese periodo, revisé cada gasto, eliminando lo innecesario y enfocándome en lo esencial. Me pregunté, ¿qué tan flexible soy para reducir mis gastos en tiempos difíciles? Este ejercicio no solo me permitió ajustar mi presupuesto, sino que también me ayudó a valorar lo que realmente importa. La prudencia es una aliada poderosa en los momentos de incertidumbre y nos da la libertad de adaptarnos con menos sacrificio. Pensar a largo plazo, la visión de un inversionista resiliente. Los tiempos difíciles pueden llevarnos a actuar impulsivamente, vendiendo activos o abandonando estrategias que, en realidad, necesitan tiempo para dar frutos. Aprendí que, aunque el invierno parezca interminable, siempre hay una primavera esperándonos al otro lado. Tener una visión a largo plazo me permitió mantener la calma y confiar en que la crisis era solo una fase temporal. La paciencia se convierte en una virtud invaluable cuando los mercados se tambalean. Pregúntate, ¿estás tomando decisiones desde la calma o desde el pánico? Los grandes inversionistas saben que el tiempo es su mejor aliado. Mantener una visión a largo plazo, a pesar de las dificultades actuales, nos permite ver el panorama completo y nos ayuda a resistir las tentaciones del corto plazo. Construir una mentalidad de resiliencia. La preparación para el invierno económico no es solo cuestión de dinero, es también una cuestión de mentalidad. En esos momentos difíciles, entendí que la fortaleza interior es tan importante como la estrategia financiera. La resiliencia es la capacidad de mantenerse firme, de aprender de cada caída y de ver en cada desafío una oportunidad para crecer. En aquellos momentos de crisis, la resiliencia fue mi mayor refugio. Aprendí a confiar en mi capacidad para enfrentar los desafíos y en mi habilidad para adaptarme. Me hice una pregunta esencial: ¿confías en tu capacidad para superar las dificultades? Cultivar la resiliencia es recordarnos que cada invierno tiene un final, y que las pruebas, aunque duras, nos preparan para ser más fuertes y sabios. La importancia de mantener la calma y buscar oportunidades. Finalmente, descubrí que el invierno económico también trae oportunidades, aunque a veces estén escondidas tras la niebla de la incertidumbre. Aquellos que logran mantener la calma y mirar con claridad pueden identificar esas oportunidades y capitalizarlas cuando otros solo ven obstáculos. Aprendí que las crisis económicas pueden abrir puertas a inversiones a bajo costo, a proyectos que en otro momento no serían viables. Entonces, me planteé una última pregunta: ¿puedes mantener la calma y ver más allá de la tormenta?
La calma nos permite ver con claridad, reconocer el momento adecuado y actuar sin prisa, sabiendo que cada movimiento tiene un propósito. La crisis, aunque desafiante, nos permite encontrar oportunidades para construir un futuro sólido. Prepararse para el invierno como un acto de sabiduría. Estar preparados para el invierno económico es un acto de sabiduría, un compromiso de construir una vida que no solo prospere en tiempos de bonanza, sino que pueda resistir y fortalecerse en los momentos difíciles. Cada estrategia, cada paso que damos para fortalecer nuestra estabilidad, es una inversión en nuestra paz, en nuestra seguridad y en nuestro futuro. La cartera, todo clima, seguridad en la diversificación. A lo largo de los años, aprendí que el éxito financiero no solo se construye en tiempos de bonanza, sino en la capacidad de resistir y prosperar en cualquier circunstancia, como un árbol que se mantiene firme en todas las estaciones. Así, el concepto de una cartera todo clima llegó a mi vida, una estrategia diseñada para enfrentar cualquier escenario económico y proporcionar seguridad en medio de la incertidumbre. Descubrí que la verdadera tranquilidad financiera no se basa en predicciones, sino en preparación. Una tarde, hablando con un viejo amigo y mentor que había pasado por varias crisis económicas, me dijo algo que me marcó profundamente: si quieres que tu inversión sea tan sólida como una montaña, necesitas diversificarla como un bosque. Esas palabras resonaron en mí. Comprendí que, en lugar de tratar de adivinar el futuro, podía construir una cartera que fuera resistente en cualquier escenario. El poder de la diversificación. El concepto de diversificación es fundamental para una cartera a todo clima. Significa distribuir nuestras inversiones en diferentes activos, de manera que, sin importar lo que suceda en el mercado, siempre haya una parte de la cartera que funcione como un ancla. En lugar de depender de un solo tipo de inversión, la diversificación nos brinda equilibrio y seguridad. Recuerdo que al principio me costaba entender cómo distribuir mis recursos. ¿Sería realmente seguro invertir en varios tipos de activos? Pero con el tiempo, vi cómo la diversificación me permitió sobrellevar momentos difíciles sin ver afectado todo mi patrimonio. Pregúntate, ¿tienes una cartera que se mantenga firme, independientemente de las condiciones económicas? La diversificación es una forma de asegurar que no estamos apostando todo a un solo resultado. Los 4 pilares de la cartera, todo clima. La cartera todo clima se construye sobre 4 tipos de activos: acciones, bonos, oro y efectivo o equivalentes de efectivo. Cada uno de estos pilares tiene una función específica en diferentes escenarios económicos, y juntos crean un equilibrio que nos protege de las fluctuaciones y crisis. 1. Acciones, representan el crecimiento y el potencial de ganancias en tiempos de expansión económica. Las acciones son ese componente de la cartera que busca aprovechar los buenos tiempos y ofrecer rendimientos elevados. Pero, como todo, también tienen sus riesgos y tienden a sufrir en momentos de recesión. Sin embargo, en una cartera equilibrada, su rol es importante para capturar el crecimiento en el largo plazo. 2. Bonos. Los bonos, en cambio, suelen comportarse bien en tiempos de recesión, cuando las tasas de interés bajan y los inversores buscan seguridad. Son como el refugio en medio de la tormenta, un recurso que equilibra la volatilidad de las acciones y nos da estabilidad en momentos de incertidumbre. 3. Oro. En épocas de alta inflación o cuando las monedas pierden valor, el oro se convierte en una reserva de valor confiable. Es el activo que responde cuando la economía tiembla y la confianza en los mercados cae. Incluir oro en una cartera a todo clima es como tener una póliza de seguro, una protección que nos respalda cuando otros activos sufren. 4. Efectivo o equivalentes de efectivo. Finalmente, el efectivo o sus equivalentes proporcionan liquidez, una base segura que nos permite actuar y aprovechar oportunidades incluso en tiempos de crisis. Es el activo que nos da flexibilidad, que nos permite adaptarnos y responder rápidamente cuando el mercado presenta cambios inesperados. Al construir una cartera con estos 4 pilares, nos preparamos para cualquier escenario. Pregúntate, ¿estás invirtiendo en una cartera que pueda soportar cada estación económica? Este balance no solo reduce el riesgo, sino que nos permite vivir con la tranquilidad de saber que estamos protegidos, sin importar lo que suceda. El equilibrio como base de la tranquilidad. Lo que más aprecio de la cartera a todo clima es la paz mental que brinda. No necesito estar constantemente revisando cada movimiento del mercado o preocupándome por cada cambio económico. Con una cartera diversificada, el riesgo se distribuye de manera que puedo mantener el rumbo sin ansiedad. Al principio, me costó confiar en esta estrategia,
preguntándome si realmente me protegería en tiempos difíciles. Pero cada vez que enfrenté una crisis, vi cómo el equilibrio en mi cartera hacía la diferencia. Pregúntate, ¿tu cartera te da tranquilidad o te llena de ansiedad? La diversificación, el equilibrio, nos permite dormir tranquilos, sabiendo que hemos tomado decisiones fundamentadas y seguras. Pensar a largo plazo. La clave de una cartera a todo clima es su enfoque a largo plazo. Esta estrategia no es para quienes buscan ganancias rápidas, sino para aquellos que desean construir una riqueza estable y duradera. Aprendí que no se trata de anticipar cada cambio en el mercado, sino de estar preparado para cualquier eventualidad. Cada vez que el mercado se vuelve inestable, recuerdo la importancia de mantener la calma y confiar en el tiempo. Me pregunto, ¿estoy dispuesto a invertir a largo plazo, confiando en la solidez de mi estrategia? La paciencia es esencial para que esta estrategia funcione, y entender que el tiempo es nuestro mejor aliado es la base de una cartera a todo clima. Proteger lo que hemos construido. Una de las mayores satisfacciones de construir una cartera a todo clima es la certeza de que estamos protegiendo lo que hemos trabajado tan arduamente para construir. En lugar de estar a merced de las fluctuaciones del mercado, una cartera diversificada y equilibrada actúa como un escudo que preserva nuestro patrimonio en cualquier escenario económico. Para mí, esta estrategia se convirtió en una forma de honrar mi esfuerzo, de asegurar que lo que construyo perdurará y estará protegido. Te invito a preguntarte, ¿estás construyendo una cartera que proteja tu patrimonio en el largo plazo? La cartera todo clima es una inversión en tranquilidad, una garantía de que, pase lo que pase, estamos preparados. La serenidad de una cartera equilibrada. El camino hacia la seguridad financiera no es un atajo, sino una elección constante de estrategias que nos brinden estabilidad. La cartera todo clima es una de esas decisiones, un compromiso con el equilibrio, la diversificación y la paz financiera. Es una manera de decirnos a nosotros mismos que valoramos nuestro patrimonio, que respetamos lo que hemos construido y que estamos dispuestos a protegerlo. El poder de las decisiones, transformando tu futuro financiero. Cada día tomamos decisiones. Algunas parecen insignificantes, casi automáticas, mientras que otras tienen un peso que reconocemos en el instante. Sin embargo, fue con el tiempo y la experiencia que comprendí que cada decisión financiera, por pequeña que parezca, tiene el poder de moldear nuestro futuro, de acercarnos o alejarnos de nuestros objetivos. Comprendí que, en el mundo de las finanzas, nuestras elecciones son como semillas que, al ser plantadas, darán frutos en el tiempo. Recuerdo una conversación con un mentor que tuvo un impacto profundo en mí. Me dijo, el dinero en sí no te define, pero las decisiones que tomas con él, sí. Esas palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que mi destino financiero no dependía de la cantidad de dinero que ganara, sino de la sabiduría con la que decidiera manejarlo. Esta lección transformó mi manera de ver mis finanzas y me impulsó a tomar el control de cada elección. La decisión de empezar. La decisión de emprender un camino hacia la estabilidad financiera es uno de los primeros y más importantes pasos. Para mí, ese inicio fue un momento de claridad, cuando comprendí que no podía seguir postergando mis metas ni mis sueños. Decidir empezar es comprometernos con nuestro futuro, es una promesa de ser fieles a lo que realmente deseamos construir. Pregúntate, ¿has decidido realmente empezar a construir tu futuro financiero? Comenzar no siempre es fácil, y a menudo el primer paso requiere coraje y una dosis de fe. Pero ese paso inicial marca la diferencia entre soñar y hacer. La decisión de empezar transforma nuestra vida, nos da dirección y nos permite comenzar a caminar con propósito. Elegir la responsabilidad sobre el azar. Una de las decisiones que más impacta en nuestra vida financiera es la de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Durante años, muchas personas confían en la suerte o en las circunstancias, esperando que las cosas mejoren por sí solas. Sin embargo, descubrí que asumir la responsabilidad significa tomar el control, entender que cada elección tiene consecuencias y que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino financiero. La responsabilidad me dio claridad y me enseñó a ser consciente de cada movimiento, cada gasto, cada inversión. Pregúntate, ¿estás asumiendo la responsabilidad de tus decisiones financieras o estás dejando tu futuro al azar? La responsabilidad nos permite ver el poder que tenemos sobre nuestro propio destino y nos da la confianza para actuar con intención. Decisiones que reflejan nuestros valores.
Otra lección que aprendí en mi viaje financiero es la importancia de tomar decisiones alineadas con nuestros valores. Las finanzas no son solo cifras, detrás de cada elección está lo que valoramos y lo que realmente queremos lograr en la vida. Recuerdo haberme encontrado en una situación en la que, tentado por una oportunidad lucrativa, tuve que detenerme y preguntarme si esa decisión reflejaba mis principios. Al final, decidí no seguir adelante porque sabía que el dinero no puede reemplazar la integridad. Pregúntate, ¿tus decisiones financieras reflejan tus valores y tu propósito de vida? Cuando actuamos en alineación con lo que creemos, nuestras decisiones no solo se convierten en un camino hacia la prosperidad, sino también en una fuente de paz interior y de satisfacción. Saber que nuestras acciones están en armonía con lo que somos nos da una confianza que va más allá de lo material. Construir hábitos para un futuro sólido. Las decisiones no son solo eventos aislados, son la base de nuestros hábitos financieros. Cada elección que hacemos, cada gasto que evitamos o cada inversión que priorizamos, va construyendo los cimientos de nuestro futuro. Aprendí que el éxito financiero no es un golpe de suerte, sino el resultado de hábitos consistentes, de pequeñas decisiones tomadas cada día que, en conjunto, transforman nuestra vida. Pregúntate, ¿estás construyendo hábitos que te acerquen a tus objetivos? Los grandes logros financieros no se logran en un solo acto, sino en la repetición de acciones simples, pero significativas. Decidir ahorrar un porcentaje de tus ingresos, invertir regularmente o revisar tus gastos son hábitos que, aunque parezcan pequeños, tienen un impacto enorme con el tiempo. Aceptar las consecuencias de cada elección. Toda decisión tiene consecuencias, y aceptarlas es parte fundamental del crecimiento financiero. No siempre tomaremos la decisión correcta, y en ocasiones, los resultados serán diferentes a lo esperado. Sin embargo, cada error es una lección, una oportunidad para aprender y mejorar. En mis primeros años, tomé decisiones que resultaron en pérdidas, pero en lugar de lamentarme, decidí aprender de ellas. Pregúntate, ¿estás dispuesto a aceptar las consecuencias de tus decisiones, buenas o malas? La madurez financiera implica aceptar cada resultado y aprovecharlo para mejorar en el futuro. Aceptar las consecuencias significa estar dispuesto a crecer, a evolucionar y a tomar cada experiencia como un paso más en nuestro camino. El poder de decidir continuar. Una de las decisiones más poderosas en el mundo financiero es la de continuar, la de no rendirse a pesar de las dificultades. Habrá momentos de duda, de incertidumbre y de desafíos que pondrán a prueba nuestra determinación. En esos momentos, la decisión de seguir adelante, de persistir en el camino, es lo que realmente transforma nuestro futuro. He visto a muchas personas abandonar sus metas financieras al primer tropiezo, pero he aprendido que el éxito pertenece a quienes, incluso en los momentos difíciles, deciden continuar. Pregúntate, ¿tienes la determinación de seguir adelante, de perseverar en tu camino financiero? Esta decisión, aunque sencilla, es la que marca la diferencia entre quienes alcanzan sus sueños y quienes se quedan a mitad de camino. El poder transformador de una elección consciente. Cada decisión que tomamos tiene el poder de acercarnos o alejarnos de nuestros objetivos. Decidir conscientemente, desde la responsabilidad y los valores, nos permite construir una vida de estabilidad y satisfacción. El futuro no es algo que simplemente suceda, es el resultado de nuestras elecciones, de cada paso que damos en la dirección de nuestros sueños. Psicología de la inversión, comprendiendo el comportamiento humano. En el mundo de las inversiones, los números cuentan historias, pero es el comportamiento humano el que determina qué tan lejos llegamos. Al principio de mi carrera, pensaba que el éxito en las finanzas dependía únicamente de entender los mercados, las cifras y los análisis, pero pronto descubrí que había algo más profundo y, a menudo, más impredecible, nuestras propias emociones y la manera en que reaccionamos ante el riesgo, la pérdida y la recompensa. Recuerdo un momento en el que esta lección cobró vida de manera clara. Había hecho una inversión que, en teoría, tenía todas las probabilidades a su favor. Pero cuando el mercado comenzó a oscilar, sentí una inquietud que crecía, una necesidad de actuar, de cambiar algo para mitigar el riesgo. Me di cuenta entonces de que la lógica y las emociones a veces toman caminos distintos, y que uno de los mayores desafíos era aprender a entender mi propia psicología y a usarla a mi favor. El poder de las emociones en las decisiones financieras. En las inversiones, las emociones son una fuerza que puede guiarnos o desorientarnos, dependiendo de cómo las manejemos. He visto cómo el miedo y la codicia juegan papeles cruciales en las decisiones financieras.
Durante épocas de incertidumbre, el miedo puede paralizarnos, impulsándonos a tomar decisiones apresuradas, mientras que en tiempos de prosperidad, la codicia nos lleva a asumir riesgos innecesarios. Pregúntate, ¿tienes control sobre tus emociones cuando tomas decisiones financieras? Aprender a reconocer cómo nos afectan el miedo y la codicia es fundamental para lograr el éxito. He aprendido que una de las claves es no ignorar las emociones, sino observarlas, entenderlas y aprender a no reaccionar impulsivamente ante ellas. La aversión a la pérdida, el peso del miedo. Uno de los conceptos más poderosos en la psicología de la inversión es la aversión a la pérdida, la tendencia humana a sentir el dolor de una pérdida más intensamente que el placer de una ganancia. Recuerdo la primera vez que experimenté esta sensación, cuando una inversión empezó a mostrar pérdidas. El deseo de evitar una pérdida mayor me llevó a vender rápidamente, sin darme el tiempo de evaluar si la caída era temporal. Aprendí que la aversión a la pérdida puede hacernos abandonar estrategias bien fundamentadas, simplemente porque el miedo a perder es abrumador. Pregúntate, ¿dejas que el miedo a perder te haga tomar decisiones apresuradas? Entender esta tendencia humana nos permite enfrentarla con mayor objetividad, recordándonos que el éxito financiero no es una línea recta y que las caídas también son parte del proceso. La tentación de la confirmación. Otro fenómeno que influye en nuestras decisiones es el sesgo de confirmación, la tendencia a buscar información que respalde nuestras creencias y a ignorar datos que las contradigan. Me encontré con este sesgo cuando, seguro de que una inversión era acertada, comencé a ignorar señales que indicaban lo contrario. Solo buscaba opiniones que respaldaran mi decisión, y el resultado fue una pérdida que podría haber evitado. Este sesgo nos lleva a ver solo lo que queremos ver, en lugar de lo que realmente está frente a nosotros. Pregúntate, ¿estás buscando información imparcial, o solo quieres escuchar lo que refuerza tus creencias? La verdadera objetividad en las inversiones requiere una mente abierta, dispuesta a aceptar toda la información y a ser flexible ante los cambios de dirección. La trampa de la extrapolación. Es común en las inversiones ver patrones y creer que lo que está ocurriendo hoy continuará indefinidamente. Esto se llama extrapolación, y es una trampa que nos hace proyectar el pasado en el futuro sin considerar que el mercado cambia constantemente. He visto cómo muchas personas, incluyéndome a mí, se dejan llevar por la tendencia actual del mercado, convencidas de que una subida o bajada continuará indefinidamente. Este sesgo de extrapolación nos impide ver el panorama completo y considerar todas las posibilidades. Pregúntate, ¿estás proyectando tendencias actuales en tus decisiones, olvidando que el mercado es cíclico? Aprender a evitar esta trampa es crucial para desarrollar una perspectiva equilibrada y prepararnos para cualquier escenario. La importancia de la paciencia. La paciencia es una cualidad invaluable en el mundo de las inversiones. A menudo, los mercados oscilan y fluctúan, y es fácil dejarse llevar por la urgencia de hacer algo. En mis primeros años, cometí errores simplemente porque no supe esperar. Con el tiempo, aprendí que la paciencia nos permite ver más allá del momento y entender que no todas las ganancias o pérdidas son inmediatas. Pregúntate, ¿tienes la paciencia para dejar que tus inversiones maduren? La paciencia es la habilidad de entender que el éxito financiero es una maratón, no una carrera de velocidad. Es una virtud que nos protege de decisiones impulsivas y nos permite construir una estrategia duradera. Controlando la psicología para alcanzar el éxito financiero. La verdadera libertad financiera no se alcanza solo con conocimientos técnicos, sino con el dominio de nuestra propia psicología. Comprender nuestros impulsos y aprender a manejarlos nos da la libertad de actuar de manera objetiva, sin ser prisioneros de nuestras emociones. Hoy en día, al enfrentar una decisión financiera importante, me detengo y me pregunto, ¿estoy tomando esta decisión desde la razón o desde la emoción? Este proceso me permite evaluar cada decisión con claridad y evita que mis emociones gobiernen mis acciones. La psicología de la inversión es una herramienta poderosa cuando aprendemos a usarla como aliada, en lugar de como un obstáculo. Conocerse a uno mismo es la clave. El autoconocimiento es el cimiento sobre el cual se construye el éxito financiero. Conocernos a nosotros mismos, entender nuestras reacciones y trabajar en nuestro control emocional nos permite enfrentar el mercado con calma y claridad. La inversión, en última instancia, es un viaje interno, una oportunidad para descubrir nuestras fortalezas y enfrentar nuestras debilidades. De la codicia al miedo, emociones en el mundo de las finanzas.
En el mundo de las finanzas, hay dos fuerzas poderosas que gobiernan casi cada decisión, la codicia y el miedo. Estas emociones, aparentemente opuestas, son como dos caras de una misma moneda. A lo largo de mi trayectoria, me he encontrado en ambos extremos, y cada vez que lo hago, me doy cuenta de cuán profundamente influyen en nuestra capacidad para tomar decisiones racionales y prudentes. Recuerdo una época en la que, embriagado por las ganancias que veía en mis inversiones, me dejé llevar por la codicia. Había encontrado una oportunidad que parecía segura y, sin pensarlo dos veces, invertí mucho más de lo que mi estrategia me permitía. La promesa de una gran ganancia me hizo olvidar la prudencia, pero fue el miedo el que se apoderó de mí cuando las cifras comenzaron a bajar. Esa experiencia me enseñó que, en el mundo financiero, debemos aprender a manejar ambas emociones si queremos tener éxito a largo plazo. La codicia, la promesa de algo más. La codicia, en su esencia, es un deseo insaciable de tener más. En el ámbito de las inversiones, se manifiesta como la constante necesidad de ver crecer nuestras ganancias y la creencia de que siempre hay más por ganar. Cuando los mercados están en alza, la codicia nos empuja a invertir más de lo debido, a asumir riesgos innecesarios y a convencernos de que los precios seguirán subiendo indefinidamente. Pregúntate, ¿hasta qué punto permites que la codicia guíe tus decisiones? La codicia es un impulso natural, pero cuando no la controlamos, puede llevarnos a perder de vista la realidad y a tomar decisiones que no están alineadas con nuestros objetivos. Aprendí que uno de los mayores desafíos es saber cuándo detenerse, cuándo decir basta y recordar que cada decisión debe basarse en la estrategia, no en el deseo de ganar siempre más. El miedo, la sombra siempre presente. El miedo, por otro lado, es la fuerza que nos lleva a proteger lo que ya tenemos. Se activa en momentos de incertidumbre, cuando los mercados caen o cuando las noticias predicen crisis. Es una emoción que nos hace cuestionar nuestras decisiones, que nos empuja a vender en pánico y que nos lleva a huir de inversiones que, en realidad, podrían ser rentables a largo plazo si tenemos la paciencia de esperar. En mis primeros años, el miedo me paralizaba cada vez que una inversión comenzaba a caer. La idea de perder me abrumaba y me hacía tomar decisiones apresuradas, movido por la urgencia de proteger lo que tenía. Con el tiempo, aprendí que el miedo puede ser un aliado si sabemos escucharlo, si lo usamos para evaluar riesgos de manera racional y no para tomar decisiones impulsivas. Pregúntate, ¿dejas que el miedo te aleje de oportunidades, o lo usas como una herramienta para tomar mejores decisiones? El miedo nos puede enseñar a ser prudentes, pero no debe ser quien controle nuestras acciones. Aprender a reconocerlo y enfrentarlo es clave para tomar decisiones equilibradas y estratégicas. El ciclo de codicia y miedo. La relación entre la codicia y el miedo es cíclica. En los momentos de auge, la codicia toma el control, nos hace confiar en que los buenos tiempos continuarán, y cuando las ganancias se vuelven constantes, tendemos a olvidar los riesgos. Sin embargo, basta una pequeña caída para que el miedo nos devuelva a la realidad, recordándonos que el mercado es incierto y que el riesgo siempre está presente. Este ciclo se repite una y otra vez. En los momentos de prosperidad, estamos convencidos de que la codicia nos llevará al éxito, pero cuando el miedo aparece, nos damos cuenta de que debemos ser más cautelosos. Pregúntate, ¿reconoces este ciclo en tus decisiones financieras? Identificar estos patrones nos permite actuar con mayor sabiduría, reconociendo cuando una emoción está tomando el control y evitando caer en decisiones impulsivas. Encontrando el equilibrio. Uno de los aprendizajes más importantes de mi vida financiera ha sido encontrar el equilibrio entre la codicia y el miedo. Ambos sentimientos son naturales y, en cierta medida, necesarios. La codicia nos impulsa a buscar oportunidades y a expandirnos, mientras que el miedo nos recuerda ser cautelosos y proteger lo que ya hemos construido. El desafío es aprender a no dejarnos llevar completamente por ninguna de estas emociones, sino usarlas como guías. Pregúntate, ¿cómo puedes usar tanto la codicia como el miedo para tomar decisiones más informadas? Este equilibrio no significa eliminar las emociones, sino aprender a gestionarlas, a observarlas sin reaccionar automáticamente. Encontrar este balance es lo que permite mantener una estrategia a largo plazo, sin ser arrastrado por las oscilaciones emocionales del momento. La paciencia y la prudencia como antídotos. He aprendido que la paciencia y la prudencia son los mejores antídotos contra la codicia y el miedo. La paciencia nos permite esperar el momento adecuado, sin precipitarnos ni dejarnos llevar por la euforia del mercado. La prudencia,
por su parte, nos ayuda a evaluar riesgos y a reconocer cuando una decisión está siendo influenciada por el miedo. Al cultivar estas cualidades, podemos navegar el mercado con una mente clara y un corazón sereno. Cada vez que siento que la codicia o el miedo están tomando el control, me recuerdo a mí mismo que el éxito financiero es un maratón, no una carrera de velocidad. Pregúntate, ¿estás cultivando la paciencia y la prudencia en tu vida financiera? Estos dos principios son la base de una estrategia sólida y de una mente tranquila. Construyendo resiliencia financiera, los fundamentos de una cartera sólida. La resiliencia, en cualquier aspecto de la vida, es esa fuerza que nos permite no solo soportar las tempestades, sino aprender de ellas y salir fortalecidos. En el mundo de las finanzas, la resiliencia es el pilar que sostiene nuestra tranquilidad, especialmente cuando los mercados fluctúan y los tiempos se vuelven inciertos. Comprendí que una cartera sólida es como una fortaleza que, sin importar la intensidad de los vientos y las tormentas económicas, permanece firme, protegiendo lo que hemos trabajado tanto para construir. Una conversación con un mentor me ayudó a entender este concepto. Él me dijo, la clave no está en evitar cada crisis, sino en preparar tu cartera para resistirlas. Estas palabras resonaron en mí. Me di cuenta de que mi objetivo no debía ser anticipar o esquivar cada bajada, sino construir una base tan sólida que pudiera sobrellevar cualquier circunstancia. Diversificación, la base de la resiliencia. El primer fundamento de una cartera sólida es la diversificación. Al repartir nuestras inversiones en diferentes activos y sectores, reducimos el riesgo de que una sola caída impacte gravemente nuestro patrimonio. Me gusta pensar en la diversificación como un bosque: si una especie de árbol cae, otras se mantienen firmes y sostienen el ecosistema. Al principio, sentí cierta incertidumbre sobre cómo diversificar. ¿Estaba realmente haciendo lo suficiente? ¿Estaba cubriendo mis inversiones de manera adecuada? Pregúntate, ¿estás diversificando tus activos para reducir el riesgo y fortalecer tu cartera? La diversificación es más que una estrategia, es un compromiso de largo plazo para proteger lo que hemos construido. La importancia del fondo de emergencia. Una cartera resiliente no se construye sin un fondo de emergencia. Este fondo es una especie de seguro, una reserva de liquidez que nos da tranquilidad en tiempos de necesidad. Durante años, escuché hablar sobre la importancia de tener dinero disponible en caso de imprevistos, pero fue en una crisis personal cuando entendí realmente su valor. Tener ese fondo fue lo que me permitió mantenerme a flote sin tener que vender activos a precios bajos o asumir deudas. Pregúntate, ¿tienes un fondo de emergencia adecuado que te permita enfrentar los momentos difíciles? Este fondo no es solo una cuestión de seguridad, es la base emocional de una cartera sólida. Saber que tenemos un respaldo nos permite tomar decisiones con calma y claridad, en lugar de actuar por desesperación. Activos defensivos, un escudo en tiempos de incertidumbre. Para construir una cartera resiliente, es importante incluir activos defensivos, aquellos que tienden a ser menos volátiles y pueden ofrecer estabilidad cuando el mercado se torna incierto. Estos activos, como los bonos, ciertos tipos de bienes raíces o metales preciosos como el oro, actúan como un escudo que protege nuestra cartera cuando otros activos son vulnerables a caídas. Recuerdo un periodo de inestabilidad en el mercado, cuando los valores de las acciones fluctuaban intensamente. En ese momento, los activos defensivos en mi cartera ayudaron a mitigar las pérdidas y me dieron la estabilidad necesaria para no entrar en pánico. Pregúntate, ¿estás incluyendo activos defensivos que actúen como una red de seguridad en tu cartera? Estos activos pueden parecer conservadores, pero son una herramienta clave para construir una base sólida y resistente. La importancia del largo plazo. Construir resiliencia financiera significa adoptar una mentalidad a largo plazo. Las crisis y las caídas de mercado son inevitables, pero al enfocarnos en el futuro y mantener una estrategia a largo plazo, podemos resistir y superar estos periodos difíciles. Al principio, me costaba mantener esta perspectiva, especialmente cuando las fluctuaciones del mercado afectaban mi confianza. Sin embargo, aprendí que el tiempo es uno de los mejores aliados en el mundo de las inversiones. Pregúntate, ¿estás invirtiendo con una visión de largo plazo o te dejas llevar por los movimientos a corto plazo? La resiliencia se construye con paciencia, con la disposición a aceptar que habrá altos y bajos, pero que, con una base sólida, el crecimiento es inevitable. Cada decisión a largo plazo refuerza nuestra capacidad de resistencia y nos permite ver más allá de los desafíos inmediatos.
Ajustar y revisar, la flexibilidad como parte de la resiliencia. Una cartera resiliente no es estática, requiere ajustes y revisiones periódicas para adaptarse a los cambios económicos y personales. Recuerdo haber revisado mi cartera en un momento en el que me di cuenta de que algunas de mis inversiones ya no reflejaban mis metas ni mis circunstancias actuales. Fue entonces cuando entendí que la resiliencia también implica flexibilidad, la capacidad de adaptarse sin perder el equilibrio. Pregúntate, ¿revisas y ajustas tu cartera regularmente para asegurarte de que sigue alineada con tus objetivos? La flexibilidad es parte de la fortaleza, y mantener una revisión constante nos ayuda a enfrentar los cambios sin comprometer la solidez de nuestra estrategia. La resiliencia como filosofía de vida. La resiliencia financiera es más que una estrategia de inversión, es una filosofía de vida. Nos enseña a ser pacientes, a planificar con sabiduría y a prepararnos para los momentos difíciles sin temor. Cada vez que enfrenté una crisis y logré mantener mi equilibrio, me sentí más fortalecido y con mayor confianza en mi capacidad para superar los desafíos. Te invito a que reflexiones, ¿estás construyendo una cartera que pueda soportar las pruebas del tiempo y los cambios en el mercado? La resiliencia financiera nos da la libertad de vivir sin miedo, de saber que, pase lo que pase, estamos preparados y protegidos. El poder de una cartera resiliente. Una cartera resiliente no solo protege nuestro patrimonio, también protege nuestra paz interior. Nos permite vivir sin ansiedad, sabiendo que hemos construido una base sólida y segura. La resiliencia es un compromiso diario, una decisión de preparar nuestras finanzas para cualquier eventualidad y de confiar en que estamos listos para enfrentar cualquier desafío. La serpiente y la cuerda, superando el miedo a la volatilidad. Hay una antigua historia que ilustra perfectamente el impacto del miedo en nuestras decisiones. Imagínate caminando en la penumbra y de pronto ves una figura larga y oscura en el suelo. Sin suficiente luz, la mente sugiere lo peor, una serpiente. El corazón se acelera, el cuerpo se tensa y la respiración se detiene por un instante. Sin embargo, al acercarte un poco más, la realidad se revela, no era una serpiente, sino solo una cuerda enredada en el suelo. Este simple error de percepción y el miedo que lo acompaña pueden llevarnos a reaccionar impulsivamente, cuando en realidad no había motivo de alarma. La volatilidad en los mercados financieros es esa cuerda que muchas veces confundimos con una serpiente. Vemos los números subir y bajar, sentimos el pánico en la incertidumbre y reaccionamos, a menudo, sin detenernos a ver la situación desde una perspectiva clara. Recuerdo mis primeras experiencias con la volatilidad, esos días en los que los mercados se comportaban como un mar embravecido, y como el miedo nublaba mi visión. Con el tiempo, aprendí que, al igual que con la cuerda, lo importante es aprender a ver con claridad, a distinguir el riesgo real de una simple fluctuación pasajera. Comprender la naturaleza de la volatilidad. La volatilidad es una característica inherente de los mercados financieros, no un enemigo. Los mercados suben y bajan, a veces sin una razón evidente. Comprender esto fue clave para superar el miedo. Aprendí que la volatilidad, en sí misma, no representa una amenaza, sino una expresión natural del cambio constante en el mercado. Pregúntate, ¿ves la volatilidad como un riesgo o como una oportunidad? Al comprender que los cambios en los precios son parte de la naturaleza del mercado, es posible ver la volatilidad con una perspectiva diferente, menos reactiva y más objetiva. Aprender a esperar y observar, en lugar de entrar en pánico, transforma la manera en que respondemos a los movimientos de los precios. La ilusión de la pérdida. Uno de los mayores temores que genera la volatilidad es la sensación de pérdida, incluso cuando ésta es temporal. Cuando vemos que nuestras inversiones caen, sentimos que hemos perdido algo, aunque solo sea en papel y aún no hayamos vendido. Esta percepción de pérdida es similar al temor de la serpiente en la cuerda, vemos el riesgo y asumimos que es definitivo, cuando en realidad puede ser una fluctuación momentánea. En mis primeros años de inversión, cada caída en el mercado era una fuente de preocupación, y esa preocupación se convertía en decisiones apresuradas. Pero luego entendí que la mayoría de esas pérdidas eran temporales, y que el valor real de mis activos se mantenía intacto. Pregúntate, ¿estás tomando decisiones basadas en pérdidas temporales, o estás viendo el panorama completo? La mayoría de las veces, esa serpiente no es más que una cuerda enredada, una ilusión que desaparece cuando aprendemos a ver con claridad. La paciencia, el antídoto del miedo. La paciencia es una herramienta poderosa contra el miedo a la volatilidad.
La inversión no es una carrera de velocidad, sino una maratón que requiere calma y determinación. Aprendí que muchas de las pérdidas en tiempos de volatilidad se deben a decisiones impulsivas, a la falta de paciencia para esperar a que la marea se calme. Cuando los mercados oscilan, la paciencia nos permite mantener la serenidad y esperar. Pregúntate, ¿eres capaz de esperar cuando el mercado parece volátil, o reaccionas a la primera señal de cambio? La paciencia no solo nos permite ver las cosas con perspectiva, sino que nos da la fortaleza para resistir los momentos difíciles y tomar decisiones con calma. Aceptar la incertidumbre como parte del camino. La volatilidad y la incertidumbre van de la mano. No hay una fórmula mágica para predecir cada movimiento del mercado, y aceptar esto es liberador. Al igual que no podemos controlar el clima, tampoco podemos controlar la volatilidad, pero podemos aprender a prepararnos para ella y a navegarla con sabiduría. Cuando comencé a aceptar que la incertidumbre es inevitable, me sentí más libre. Comprendí que mi trabajo no era evitarla, sino aprender a vivir con ella, a adaptarme sin dejarme llevar por el miedo. Pregúntate, ¿estás intentando controlar la volatilidad, o estás aprendiendo a aceptarla y a adaptarte? Aceptar que el mercado tiene su propio ritmo nos da una paz que nos permite mantenernos firmes sin importar cuán fuerte sea la tormenta. La estrategia como escudo contra el miedo. La estrategia es como una brújula en tiempos de volatilidad. Cuando sabemos hacia dónde vamos, las fluctuaciones pierden su poder para desorientarnos. Al construir una estrategia sólida, basada en objetivos a largo plazo y en la diversificación, podemos enfrentar la volatilidad sin miedo, sabiendo que nuestras decisiones están alineadas con nuestros valores y metas. Cada vez que la volatilidad aparece, me recuerdo a mí mismo que tengo un plan, una estrategia que he construido para resistir tanto los momentos buenos como los difíciles. Pregúntate, ¿tienes una estrategia clara que te permita mantenerte enfocado en medio de la volatilidad? Una estrategia sólida nos da la seguridad de que, aunque el camino sea incierto, estamos preparados y protegidos. Ver más allá de la ilusión. La volatilidad, como la cuerda que parece una serpiente, es a menudo una ilusión creada por el miedo. Al aprender a ver con claridad, a aceptar la naturaleza cambiante del mercado y a confiar en nuestra estrategia, podemos liberarnos de ese miedo. La resiliencia y la paciencia se convierten en nuestros mayores aliados, y nos permiten enfrentar cada cambio con calma y determinación. El camino hacia la libertad financiera, un plan para el futuro. La libertad financiera es más que un estado económico, es una promesa de tranquilidad y una puerta hacia el futuro que todos soñamos. Al principio de mi carrera, veía la libertad financiera como una meta lejana, algo reservado solo para unos pocos afortunados. Sin embargo, a medida que avanzaba en el camino y comprendía la esencia de cada decisión que tomaba, me di cuenta de que la libertad financiera es accesible para quien esté dispuesto a crear un plan y comprometerse con él. Recuerdo una conversación con un amigo que había alcanzado este nivel de libertad. Al preguntarle cómo lo había logrado, él respondió: la libertad financiera no es un destino, es un camino que construyes día a día. Estas palabras cambiaron mi perspectiva. Me di cuenta de que no se trataba de acumular dinero rápidamente ni de grandes suertes, sino de construir, paso a paso, una base sólida que me permitirá vivir sin preocupaciones. Paso 1. Establecer metas claras y significativas. El primer paso en el camino hacia la libertad financiera es definir lo que realmente queremos. Sin metas claras, el esfuerzo puede volverse difuso, y el rumbo, incierto. Me senté y comencé a pensar en lo que deseaba lograr a largo plazo, no solo en términos de riqueza, sino de calidad de vida, de tiempo libre, de paz interior. Pregúntate, ¿cuáles son tus metas financieras a largo plazo? Este paso requiere honestidad y claridad. ¿Quieres ahorrar para la educación de tus hijos, viajar o simplemente tener la tranquilidad de que nunca tendrás que preocuparte por el dinero? Definir tus metas no solo te da dirección, sino también un propósito que hará que cada sacrificio y cada esfuerzo tengan sentido. Paso 2. Crear un plan de ahorro consistente. Una de las lecciones más importantes que aprendí es que el ahorro es el cimiento de la libertad financiera. No importa cuánto ganes, lo que realmente hace la diferencia es cuánto puedes guardar y hacer crecer. Al principio, establecí un plan de ahorro modesto, pero lo mantuve constante, aumentando poco a poco lo que apartaba cada mes. Esta constancia me enseñó que el ahorro es como una planta que se riega diariamente, una disciplina que, con el tiempo, produce grandes frutos. Pregúntate,
¿Tienes un plan de ahorro realista y constante? No es necesario que sea un gran porcentaje al principio, lo importante es la disciplina de ahorrar regularmente. Este hábito es la semilla de la libertad financiera y te permitirá tener una base sólida para las inversiones y proyectos futuros. Paso 3. Aprender a invertir con sabiduría. La libertad financiera no se construye solo con ahorros, necesitamos hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Aprender a invertir fue, para mí, un paso transformador. Al principio, tuve que superar el miedo a perder, el temor de no saber lo suficiente. Sin embargo, poco a poco entendí que la clave no está en evitar el riesgo, sino en gestionarlo sabiamente y en invertir de acuerdo con una estrategia sólida y diversificada. Pregúntate, ¿estás dispuesto a invertir en tu educación financiera y a explorar el mundo de las inversiones? La inversión es el camino hacia el crecimiento, y aunque requiere conocimiento, también nos da una gran libertad. Aprender a invertir no solo aumenta tus recursos, también te da confianza y una visión más amplia de las posibilidades que existen. Paso 4. Eliminar y evitar las deudas innecesarias. Las deudas pueden convertirse en una carga que nos impide avanzar hacia la libertad financiera. Entendí que cada deuda que asumimos es un compromiso que resta de nuestros recursos futuros. Mi objetivo se convirtió en reducir las deudas al mínimo y en evitarlas siempre que fuera posible, especialmente aquellas que no generaban valor o crecimiento en mi vida. Pregúntate, ¿estás tomando medidas para reducir y evitar las deudas innecesarias? La libertad financiera requiere que estemos libres de cargas. Pagar las deudas nos da ligereza y nos permite enfocar nuestros recursos en construir un futuro, en lugar de estar atrapados en el pasado. Paso 5. Cultivar la paciencia y la persistencia. El camino hacia la libertad financiera no es lineal ni inmediato, requiere paciencia y persistencia. Durante el proceso, habrá altibajos, momentos en los que el progreso parece detenerse, pero aprendí que cada pequeño paso suma. La clave es mantenerse firme, recordar las metas y entender que cada día de esfuerzo nos acerca más a nuestro sueño. Pregúntate, ¿tienes la paciencia y la persistencia necesarias para seguir adelante, aun cuando el camino se torne difícil? La persistencia es lo que convierte los pequeños esfuerzos en grandes resultados, y la paciencia es lo que nos permite mantenernos en el camino sin rendirnos. Paso 6. Visualizar y celebrar cada logro. Visualizar la libertad financiera es un ejercicio poderoso que nos ayuda a mantenernos enfocados. Imagina el estilo de vida que deseas, la paz de mente que buscas y lo que significa para ti ser financieramente libre. A medida que avanzas, celebra cada logro, cada meta alcanzada, sin importar cuán pequeña parezca. Esta celebración es una manera de motivarte y de recordar que el esfuerzo vale la pena. Pregúntate, ¿estás celebrando tus logros y visualizando el futuro que deseas? Cada paso en este camino merece ser reconocido. Celebrar los logros refuerza nuestra motivación y nos da la energía para seguir adelante, con la vista puesta en lo que realmente queremos alcanzar. Un camino de libertad y paz. La libertad financiera no es solo una cuestión de dinero, es una sensación de paz, de saber que tenemos el control de nuestro futuro, que somos dueños de nuestras decisiones y de nuestro tiempo. Este camino no es fácil, pero cada paso que damos es una inversión en nuestra tranquilidad, en la vida que queremos construir. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.